¿Te imaginas descubrir, justo antes de dormir, que la persona en quien más confiabas te traicionó y que esa herida aún sangra en silencio? Las noches más oscuras no siempre son por falta de sueño, sino por los secretos que cargamos, las palabras que nunca dijimos y los recuerdos que nos persiguen. Una familia quebrada, un amor marcado por la mentira, una casa aparentemente tranquila, pero invadida por miedos, culpas y rencores. ¿Qué pasa cuando la paz se convierte en el mayor lujo imposible de alcanzar? Este no es solo un relato, es un viaje profundo a lo más doloroso del alma, donde la traición, la envidia y las cadenas invisibles salen a la luz. Si alguna vez sentiste que tus noches escondían más de lo que mostraban, no puedes perderte esta historia. Suscríbete ahora, dale like, comparte y activa la campanita, porque lo que descubrirás aquí puede cambiar tu forma de ver cada noche. La casa permanecía en silencio cuando la tarde comenzaba a desvanecerse y los últimos rayos de sol se deslizaban lentamente entre las cortinas. Era el final de un día cargado de compromisos, conversaciones pesadas y decisiones que aún pesaban en la mente de Camila. Sentía como si cada instante vivido se hubiera quedado atrapado en su pecho, oprimiéndola hasta robarle el aliento. El cansancio físico estaba allí, evidente en el peso de sus párpados, pero lo que no la dejaba descansar era la agitación de su alma. Cada pensamiento giraba como un torbellino interminable que no conocía tregua. Camila había intentado 1000 formas de distraerse durante el día. Había buscado consuelo en el trabajo, en las palabras rápidas de amigos que no sabían nada de lo que realmente pasaba, en las pantallas que brillaban sin cesar, pero nada de eso conseguía apagar la inquietud que la consumía por dentro. Al caer la noche, cuando todo a su alrededor se calmaba, la verdad volvía con fuerza. Estaba sola frente a sus propios miedos, cargando con recuerdos que parecían imposibles de silenciar. El silencio de la noche no traía alivio. Al contrario, hacía más evidente lo que había intentado esconder bajo la rutina. Cada error, cada palabra no dicha, cada preocupación que se negaba a soltar, se presentaban uno tras otro como visitantes inoportunos en su mente. Se levantaba de la cama una y otra vez, caminando por el pasillo en penumbras, sintiendo que no podía huir de sí misma. Se detuvo frente a la ventana del salón. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como pequeñas llamas que resistían a la oscuridad. Camila suspiró profundamente y cerró los ojos. Quería entregar todo ese peso que la sofocaba, pero una parte de ella se resistía. Había crecido creyendo que debía tener control de cada situación, que debía ser fuerte aunque por dentro se estuviera rompiendo, y esa idea la había convertido en prisionera de sus propias exigencias. Recordó lo que su abuela solía repetirle en voz baja cuando era niña. Decía que antes de dormir era necesario soltar cada carga en manos de Dios, como si uno se quitara de encima una mochila llena de piedras. En aquel tiempo Camila no entendía esas palabras, pero ahora, tantos años después, resonaban en su memoria con un eco inesperado. Quizás ese era el secreto que siempre había buscado y que había olvidado. Con pasos lentos regresó a su habitación. La penumbra se había vuelto más densa y el reloj en la mesa de noche avanzaba como si se burlara de su desvelo. Se sentó al borde de la cama, apoyó los codos sobre las rodillas y dejó que su rostro cayera entre sus manos. Por un instante, el cansancio fue tan profundo que sintió que iba a llorar, pero las lágrimas no llegaban. Era como si hubiera aprendido a contenerlas, como si temiera que dejar salir su dolor la volviera aún más vulnerable. Respiró hondo, intentando calmar la agitación de su pecho. Inspiró lentamente y exhaló con fuerza, como si quisiera expulsar con ese aire todo lo que le robaba la paz. Entonces, con una voz temblorosa que apenas se escuchaba, comenzó a hablar. No era una oración perfecta ni cargada de frases elaboradas. Era solo un murmullo sencillo, una confesión desnuda. Dijo que estaba cansada, que no podía resolverlo todo por sí misma, que necesitaba ayuda. Entregó en ese instante, con palabras entrecortadas, cada preocupación que la atormentaba, la deuda que la asfixiaba, la tensión con su hermano que llevaba meses sin hablarle, el miedo de enfermarse y no tener quien cuidara de ella, las decisiones que la esperaban al día siguiente y que le parecían imposibles de enfrentar. Mientras hablaba, en su interior se dibujaba una imagen clara.
Era como si tomara paquetes pesados, uno por uno, y los depositara en unas manos invisibles que estaban listas para recibirlos. Por primera vez en mucho tiempo, Camila no se sintió sola. Una calma inesperada comenzó a rodearla, suave, como un manto tibio que la envolvía en medio del frío de la noche. Sus hombros, que siempre habían estado tensos, se relajaron lentamente. El corazón, que golpeaba con fuerza, empezó a encontrar un ritmo más tranquilo. No podía explicarlo con lógica, pero había algo real en esa entrega. Era como si alguien más fuerte que ella misma se hubiera inclinado para cargar aquello que tanto la agobiaba. Se recostó sobre la almohada. Aún no podía dormir, pero la inquietud había perdido su fuerza. En su mente resonaba una frase que había leído alguna vez y que ahora regresaba con claridad. Decía que era necesario depositar en Dios toda ansiedad, porque Él cuidaba de sus hijos. Cerró los ojos y repitió esas palabras en silencio, como si fueran un recordatorio contra la duda que intentaba regresar. El tiempo pasó despacio. En la penumbra, Camila comprendió que entregar no significaba fingir que los problemas no existían. No era ignorar la deuda, ni hacer de cuenta que las heridas familiares habían desaparecido, ni cerrar los ojos a las responsabilidades del mañana. Era reconocer que había un límite en lo que podía hacer y que alguien mucho más grande podía cuidar de lo que ella no alcanzaba a resolver. Esa revelación era en sí misma un acto de fe, y al mismo tiempo, un acto de adoración, porque al soltar el control, estaba reconociendo que confiaba más en el poder de Dios que en su propia capacidad. Esa confianza abría espacio para que una paz distinta, una paz que no dependía de las circunstancias, comenzara a gobernar su mente y su corazón. Mientras tanto, la ciudad seguía su ritmo allá afuera. Los autos pasaban, las luces parpadeaban, la noche seguía avanzando indiferente. Pero en el interior de aquel cuarto, algo invisible y profundo estaba sucediendo. Era como si las paredes mismas hubieran sido testigos de una rendición silenciosa. Camila, al borde del sueño, recordó otra enseñanza antigua. Le habían dicho que mientras los ojos se cerraban y el cuerpo descansaba, Dios seguía despierto, que Él nunca dormía y que velaba por cada detalle, incluso en los momentos más silenciosos. Esa idea le trajo un alivio tan hondo que su respiración se hizo más lenta y sus pensamientos, antes desordenados, empezaron a aquietarse como aguas que por fin encuentran calma. Lo que hoy era angustia, pensó, quizás mañana sería testimonio. Tal vez este mismo peso que ahora la agobiaba se transformaría en una historia de esperanza que algún día compartiría con alguien más. No lo sabía con certeza, pero en el fondo de su alma había una chispa de fe que se negaba a apagarse. Antes de dormirse del todo, tomó su cuaderno de notas, ese que guardaba en el cajón de la mesa de noche y que rara vez usaba. Abrió una página en blanco y con letra temblorosa escribió una sola frase. No era larga ni complicada, pero encerraba todo lo que su corazón necesitaba declarar en ese instante. Espíritu Santo, hoy entrego todas mis preocupaciones en tus manos. Al cerrar el cuaderno y volver a dejarlo en su lugar, sintió que ese acto, por pequeño que pareciera, tenía un poder especial. No era solo escribir palabras, era dar testimonio de una fe que comenzaba a despertar en medio de la noche. Poco después, con los ojos aún húmedos y el cuerpo exhausto, Camila se dejó abrazar por el silencio. La mente, que tanto la había atormentado, se rindió finalmente al descanso, y mientras ella dormía, algo invisible seguía obrando, como si manos invisibles hubieran tomado la guardia en su habitación. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no hubo pesadillas, no hubo sueños agitados ni sobresaltos repentinos, solo un descanso profundo, como si el alma hubiera encontrado un refugio seguro. Y aunque los problemas seguían existiendo, ya no tenían el mismo poder sobre ella, porque había descubierto el secreto que siempre estuvo allí, esperando a ser recordado. Entregar todo en manos de Dios era la llave que abría la puerta a la paz. La mañana siguiente amaneció clara, pero en el corazón de Camila aún quedaban restos de la tormenta de la noche anterior. Había dormido mejor que en otras ocasiones, aunque la sensación de vacío seguía allí, recordándole que los problemas no habían desaparecido con el descanso. Abrió los ojos lentamente, dejando que la luz suave del amanecer entrara en la habitación. Por unos segundos, permaneció inmóvil,
escuchando el silencio de la casa, intentando convencerse de que aquel instante de calma era real. Su mente, sin embargo, pronto volvió a encenderse con la rapidez de siempre. La lista interminable de preocupaciones regresó como una sombra obstinada. Los pagos atrasados, las discusiones familiares, la inseguridad sobre su salud, las dudas acerca de las decisiones que debía tomar. Todo estaba presente, como si la noche solo hubiera sido una pausa breve en medio de una batalla constante. Se levantó despacio, con los pies descalzos sobre el suelo frío, y caminó hacia la cocina. El aroma del café comenzó a llenar el aire, y por un momento se permitió disfrutar de ese gesto cotidiano que parecía darle un poco de consuelo. Miró por la ventana mientras sostenía la taza entre las manos. La ciudad ya estaba despierta, con autos que pasaban veloces y transeúntes que se apresuraban a cumplir con sus rutinas. Ella, en cambio, sentía que su vida estaba detenida en un mismo punto, atrapada entre la ansiedad y el miedo. Camila sabía que no podía continuar así. Algo debía cambiar, y en lo profundo de su corazón intuía que ese cambio no dependería solo de estrategias humanas o soluciones rápidas. Recordó con fuerza lo que había sentido la noche anterior, aquella paz breve que la había envuelto cuando se atrevió a entregar sus cargas. La memoria de ese instante le despertó un deseo nuevo. No quería que esa calma fuera pasajera. Quería aprender a vivir cada día con esa misma certeza, con esa confianza que la había acompañado hasta quedarse dormida. Se dirigió al pequeño escritorio donde guardaba sus cuadernos y tomó el mismo en el que había escrito la frase de fe antes de dormir. Al abrirlo, la página en blanco parecía mirarla con una mezcla de desafío y esperanza. Sus dedos recorrieron las letras escritas con torpeza la noche anterior. Espíritu Santo, hoy entrego todas mis preocupaciones en tus manos. Esa declaración le pareció ahora más poderosa que nunca. Camila comprendió que la entrega debía ser diaria, no un acto aislado, que cada día debía colocar en manos de Dios lo que no podía manejar, no como un escape, sino como una decisión consciente de confianza. Se sentó y comenzó a escribir con calma, dejando que cada palabra fuera un desahogo del alma. Confesó sus miedos, sus inseguridades, los conflictos que la desgastaban, las memorias dolorosas que aún le robaban el sueño. Era como vaciar un corazón cargado en el único lugar donde podía encontrar alivio. Mientras escribía, un pensamiento la interrumpió. Recordó las palabras que había escuchado tantas veces en sermones y lecturas, esa promesa que aseguraba que la paz de Dios sobrepasaba todo entendimiento y que guardaba el corazón de quienes confiaban en él. Nunca lo había entendido con tanta claridad como ahora. Esa paz no era la ausencia de problemas, no era un milagro que borrara de un plumazo sus dificultades, sino la certeza de que no estaba sola en medio de ellas. Se levantó y caminó hacia el espejo del pasillo. Se observó detenidamente, buscando en su reflejo a la mujer que alguna vez había sido. Sus ojos llevaban consigo señales de cansancio, pero también un brillo nuevo, una chispa de esperanza que empezaba a abrirse paso. Tocó el vidrio con la punta de sus dedos como si quisiera traspasarlo y hablar con esa versión de sí misma que aún se sentía atrapada en el miedo. La voz de su abuela volvió a sonar en su memoria. Decía que no debía permitir que el sol se pusiera sobre su enojo, ni que el corazón guardara rencores al final del día. Esas palabras resonaron con una fuerza particular porque Camila sabía que gran parte de su inquietud nocturna provenía de heridas sin perdón. Las discusiones recientes con su hermano aún ardían en su memoria, como brasas que no se apagaban. Recordar su rostro endurecido, sus palabras frías y el silencio que había seguido le provocaba un dolor que parecía imposible de sanar. La noche anterior había comprendido que entregar las cargas incluía también soltar el resentimiento. Perdonar no era justificar lo que había sucedido, no era aprobar las ofensas, sino dejar de cargar con el peso de la amargura. En ese momento, entendió que no solo se trataba de confiar en que Dios resolvería sus problemas, sino también de permitir que Él sanara las grietas de su corazón. Se sentó en el borde de la cama y cerró los ojos. Imaginó a su hermano frente a ella, con la misma mirada distante que tanto la había herido. Sintió que una barrera invisible los separaba, hecha de orgullo y dolor. Entonces, en silencio, tomó una decisión. No podía esperar a que las circunstancias cambiaran. Debía dar el primer paso en su interior.
Respiró profundamente y susurró con firmeza que lo perdonaba, no porque fuera fácil, sino porque ya no quería seguir siendo prisionera de esa herida. La sensación que vino después fue extraña. Era como si un peso real hubiera caído de sus hombros, como si la atmósfera en la habitación se hubiera vuelto más ligera. El perdón no solucionaba de inmediato la relación rota, pero le devolvía a ella la libertad que tanto necesitaba. Comprendió que perdonar era una forma de entrega, de dejar que Dios actuara en su tiempo y en su manera. El resto del día transcurrió con más calma que de costumbre. Camila se sorprendió a sí misma tarareando mientras hacía sus tareas, algo que no sucedía desde hacía mucho. Cada vez que la ansiedad intentaba regresar, repetía en voz baja las palabras que había escrito en su cuaderno, como si fueran un escudo invisible. Espíritu Santo, hoy entrego todas mis preocupaciones en tus manos. Al caer la tarde, la inquietud volvió a asomarse. Los recuerdos dolorosos y las conversaciones inconclusas quisieron invadir su mente otra vez. Pero esta vez, en lugar de dejar que crecieran como hiedra en su interior, Camila tomó un respiro profundo, cerró los ojos y repitió su oración con la misma sinceridad que la noche anterior. Sintió que cada vez que lo hacía, era como colocar un centinela en la puerta de su mente, impidiendo que el miedo y la ira tomaran control. Cuando llegó la noche, se preparó con más intención que nunca. Apagó las luces fuertes, guardó el teléfono y dejó que el ambiente se sumiera en un silencio acogedor. Era el momento de su cita íntima con Dios, un encuentro sencillo pero profundo. Se recostó en la cama, respiró lentamente y susurró con suavidad que estaba lista para escuchar. No necesitaba largas oraciones ni discursos elaborados, solo el deseo sincero de estar en comunión. El silencio se volvió un aliado. En medio de él, comenzó a sentir una presencia suave que no podía explicar, un calor ligero que la envolvía como un abrazo. No era producto de su imaginación, lo sabía en lo más profundo. Era la compañía fiel que había prometido nunca abandonarla, y en esa certeza encontró descanso. Antes de cerrar los ojos, tomó su cuaderno una vez más. Esta vez, escribió otra frase de fe, diferente pero igual de poderosa. Señor, llena mi corazón de paz. Lo escribió despacio, como si cada letra fuera un ladrillo en la construcción de un refugio interno. Cerró el cuaderno y lo colocó sobre la mesa, segura de que esas palabras no quedarían en vano. Se acomodó bajo las sábanas y dejó que la paz la cubriera como una manta invisible. Sabía que los problemas aún estaban allí, pero también sabía que no estaba sola, y esa diferencia lo cambiaba todo. Con una sonrisa tenue, cerró los ojos y se entregó al descanso, confiada en que esa noche, una vez más, la presencia de Dios velaría por ella. El sol se escondía tras las montañas cuando Camila volvió a sentir la misma inquietud que la había acompañado en tantas noches anteriores. La calma del día parecía desvanecerse con rapidez, como si la oscuridad trajera de nuevo a la superficie todo aquello que intentaba enterrar durante las horas de trabajo y ocupaciones. Se encontraba en la sala, con la televisión encendida solo para romper el silencio, pero no prestaba atención a lo que pasaba en la pantalla. Sus pensamientos eran más ruidosos que cualquier sonido exterior. La tensión con su hermano seguía presente en su corazón como una herida abierta. Aunque durante la mañana había experimentado un alivio al decidir perdonar, la realidad de aquella relación rota continuaba pesando sobre ella. Recordaba con claridad las palabras duras que se habían dicho meses atrás, los reproches, los gritos y la forma en que él se marchó de casa sin volver a mirar atrás. Aquella imagen aparecía en su memoria con tanta fuerza que era como revivirla una y otra vez. Camila se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro, como si el movimiento pudiera ayudarla a calmar la mente. La casa estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz anaranjada que entraba por la ventana. El silencio exterior contrastaba con el bullicio interior de sus emociones. Sintió de nuevo ese deseo profundo de entregar todo en manos de Dios, de soltar la carga que no podía llevar sola. Recordó que la Biblia hablaba de la importancia de no dejar que el sol se pusiera sobre la ira, y aunque esas palabras parecían antiguas, en ese momento tenían un sentido absoluto. Si quería dormir en paz, debía dejar ir la amargura antes de que la noche avanzara. Respiró hondo y cerró los ojos, intentando abrir su corazón de manera sincera. Se dirigió a su habitación, apagó la televisión
y buscó crear un ambiente tranquilo. Encendió una pequeña lámpara de luz cálida y apagó todo lo que pudiera distraerla. Se sentó en el borde de la cama, respiró profundamente y comenzó a hablar en voz baja, como si en ese instante estuviera sosteniendo una conversación íntima. Expresó con detalle lo que había vivido aquel día. Habló de las emociones que la habían invadido al recordar a su hermano, de cómo se sentía al llevar consigo esa carga de dolor. Confesó también el cansancio acumulado, las preocupaciones que seguían golpeando en su mente y la sensación de soledad que a veces la envolvía. No trató de adornar sus palabras. Las dijo tal como salían del corazón, simples, frágiles, pero sinceras. Después, en un esfuerzo consciente, eligió perdonar de nuevo. Repitió con voz más firme que soltaba la ofensa y dejaba en manos de Dios la justicia. No porque fuera fácil, sino porque deseaba ser libre. Perdonar era un acto de valentía que la llevaba a reconocer que no podía sanar por sí sola. Una lágrima resbaló por su mejilla, no de rabia, sino de alivio. Sentía que cada vez que pronunciaba esas palabras, el corazón se volvía un poco más ligero. Sabía que no podía controlar la reacción de su hermano, ni obligarlo a reconciliarse, pero podía decidir que el resentimiento no tendría más poder sobre ella. Camila abrió su cuaderno y comenzó a escribir lo que estaba viviendo. Anotó sus emociones, sus recuerdos, pero también sus decisiones. Al final de la página, escribió otra frase que se convirtió en una declaración de fe. Perdono y entrego en tus manos lo que no puedo cambiar. Al leer lo que había escrito, comprendió que esas palabras no solo quedaban plasmadas en papel, sino que eran semillas de libertad que comenzaban a germinar en lo profundo de su ser. Más tarde, ya recostada en la cama, la mente quiso volver a llenarse de pensamientos confusos. Los recuerdos dolorosos y las preocupaciones por el futuro se colaban como sombras. Pero esta vez, Camila estaba decidida a no ceder. Había aprendido que la mente necesitaba ser guardada, como un jardín que se protege de intrusos. Cerró los ojos y comenzó a meditar en versículos que recordaba, frases que habían quedado grabadas en su memoria desde la infancia. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Repitió ese versículo en silencio, una y otra vez, hasta que su respiración se volvió más tranquila. Visualizó cómo las palabras iban tomando forma en su interior, como un escudo que rodeaba su mente y la protegía de todo lo que intentaba robar su paz. El sueño no llegó de inmediato, pero tampoco importaba. Lo que importaba era que por primera vez, en mucho tiempo, sentía que no estaba luchando sola contra sus pensamientos. Había una fuerza invisible guardando su corazón y su mente. A la mañana siguiente, se despertó con una sensación distinta. No era que los problemas hubieran desaparecido, pero se levantó con una ligereza que hacía tiempo no experimentaba. Su cuerpo parecía haber descansado mejor, y su mente estaba más clara. Preparó el desayuno con calma, agradeciendo por las pequeñas cosas que tenía a su alrededor, desde la luz del sol que iluminaba la cocina hasta el simple aroma del pan tostado. Sin embargo, sabía que aún quedaba un largo camino. El insomnio no desaparecía de un día para otro, ni las preocupaciones se borraban de golpe. Había noches en que los pensamientos regresaban con fuerza, y en esos momentos debía recordar lo que había aprendido, que la oración era capaz de realinear su interior, disipar tensiones y abrir espacio para la paz. Ese día decidió dedicar más tiempo a la lectura de la palabra. Tomó su Biblia y comenzó a leer lentamente, versículo por versículo, dejando que cada palabra penetrara en lo más profundo de su corazón. Descubrió que la escritura era como alimento, algo que fortalecía el espíritu y daba fuerzas para enfrentar el día. Mientras leía, comprendió que el insomnio que tantas veces la había atormentado no era solo un problema físico, era también el reflejo de un corazón sobrecargado, de una mente inquieta y de heridas no resueltas. Al entenderlo, sintió que la esperanza crecía dentro de ella, porque si la raíz del problema era más profunda, también lo era la solución. Y esa solución no dependía de su propia fuerza, sino del poder de Dios. Esa noche, cuando se preparaba para dormir, decidió hacer algo distinto. En lugar de dejar que los pensamientos se apoderaran de su mente, comenzó a agradecer. Nombró una por una las bendiciones que había recibido,
desde lo más pequeño hasta lo más grande. Agradeció por su casa, por el alimento, por la oportunidad de un nuevo día, incluso por las pruebas que la habían hecho más fuerte. Con cada palabra de gratitud, la atmósfera en la habitación comenzó a transformarse. Lo que antes era un espacio cargado de ansiedad, se convirtió en un refugio de paz. Camila sonrió suavemente, dándose cuenta de que agradecer no borraba los problemas, pero sí le daba una nueva perspectiva. Antes de cerrar los ojos, oró con sinceridad. Pidió que el Espíritu Santo calmara su corazón, silenciara su mente y apartara todo lo que intentaba robar su descanso. Visualizó su habitación envuelta en una luz suave, como si una presencia protectora cubriera cada rincón. Esa imagen le dio seguridad, y poco a poco se dejó llevar por el sueño. En medio de la noche, despertó por unos instantes. El silencio era absoluto, pero no se sintió sola. Era como si alguien velara por ella. Cerró los ojos otra vez, convencida de que, aunque no pudiera verlo, no estaba desprotegida. Y esa certeza la llevó a dormir profundamente hasta el amanecer. La tarde caía lentamente, y con ella el aire se volvía más denso en la casa de Camila. El silencio habitual fue interrumpido por un sonido que le erizó la piel. Era el timbre de la puerta. Se quedó quieta, paralizada por un instante, porque presentía que ese momento tarde o temprano llegaría. El corazón le palpitaba con fuerza en el pecho, y al abrir la puerta, sus sospechas se confirmaron. Allí estaba su hermano, con la misma expresión dura y distante que recordaba de la última vez. Camila respiró profundamente antes de invitarlo a pasar. El ambiente en la sala se llenó de una tensión palpable. Él se sentó en el sofá con movimientos bruscos, como si el simple hecho de estar allí le incomodara. Ella permaneció de pie unos segundos más, tratando de controlar el temblor de sus manos. Finalmente, se sentó frente a él, sabiendo que la conversación que estaba por iniciar sería dolorosa. El silencio inicial fue insoportable. Cada segundo parecía eterno, hasta que él rompió la barrera con una voz firme. Dijo que había venido porque estaba cansado de la distancia, pero también porque necesitaban hablar de todo lo que había quedado sin resolver. Las palabras cayeron como un golpe en el pecho de Camila. Sabía que la conversación sería inevitable, pero no estaba preparada para la crudeza del momento. Ella bajó la mirada tratando de ordenar sus pensamientos. Quería responder con calma, pero el recuerdo de aquella discusión pasada seguía vivo en su memoria. Se escuchó a sí misma repitiendo en silencio lo que había aprendido en las últimas noches. No permitir que la ira tomara el control, no dejar que el rencor dirigiera sus palabras. Respiró profundamente y levantó la mirada. Le dijo con voz pausada que no quería discutir, que estaba cansada de cargar con tanto dolor. Admitió que las palabras de la última pelea habían sido hirientes y que aún la lastimaban. Reconoció también que había tenido su parte de culpa, que su orgullo no le había permitido buscarlo antes. El rostro de su hermano se endureció, pero en sus ojos apareció un destello de vulnerabilidad, apenas perceptible. Él respondió con dureza, recordándole los errores que ella había cometido, señalando con frialdad las veces en que no estuvo presente cuando más la necesitó. Cada palabra era como una piedra lanzada sin piedad, y Camila sintió cómo se abrían de nuevo heridas que apenas habían comenzado a cerrar. Por un instante quiso defenderse, levantar la voz, pero en su interior algo la detuvo. Recordó la decisión de perdonar que había tomado en silencio. Recordó que no se trataba de ganar una discusión, sino de soltar un peso que la había mantenido prisionera durante demasiado tiempo. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, no de rabia, sino de un dolor profundo mezclado con el deseo de reconciliación. Le dijo con sinceridad que lo perdonaba. Sus palabras salieron temblorosas, pero firmes. No lo decía como un recurso fácil, sino como una verdad que había aprendido a vivir en las últimas noches. Le explicó que estaba cansada de guardar rencores, que deseaba recuperar la paz, que no quería seguir viviendo con una herida abierta. Su hermano guardó silencio. La dureza de su rostro se quebró apenas por un instante, como si algo en su interior estuviera librando una batalla. No respondió de inmediato, pero bajó la mirada y respiró hondo. Ese gesto fue suficiente para que Camila sintiera que, aunque la reconciliación no sería instantánea, una puerta se había entreabierto. La conversación continuó, a veces con pausas largas, a veces con frases entrecortadas.
No resolvieron todos los problemas, no borraron de golpe los recuerdos dolorosos, pero lograron sentar las bases de un nuevo comienzo. Camila sabía que el perdón era un proceso y que tomaría tiempo reconstruir la confianza. Sin embargo, al despedirse, sintió una ligereza que nunca había experimentado en presencia de su hermano. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Camila permaneció de pie en el pasillo, inmóvil, dejando que las emociones encontradas la envolvieran. Había dolor, sí, pero también una paz que superaba cualquier explicación lógica. El simple hecho de no haber caído en la trampa de la ira era en sí mismo una victoria. Se dirigió a su habitación con pasos lentos. Encendió la lámpara de luz tenue y se sentó frente a su cuaderno. Con manos aún temblorosas, escribió lo que había sucedido. Anotó cada detalle, cada palabra, cada silencio, y al final plasmó una declaración sencilla que resonaba en su interior. Señor, confío más en tu poder que en mi capacidad. Al leer esa frase en voz baja, sintió que algo se fortalecía en su espíritu. Era como si esas palabras fueran un muro que la protegía de caer en el desánimo. Se recostó en la cama y, con la mente aún agitada, cerró los ojos para orar. Pidió que Dios guardara su corazón esa noche, que le diera un descanso profundo y restaurador. Le entregó de nuevo sus preocupaciones, no como una carga que debía repetir constantemente, sino como una confesión de dependencia. Sabía que mientras ella dormía, él seguía obrando. El cansancio la venció lentamente. La respiración se hizo más lenta y el cuerpo comenzó a soltarse. En medio de ese proceso, Camila recordó algo que había escuchado en su niñez. Le habían dicho que mientras dormimos, Dios sigue velando, que Él nunca descansa ni se olvida de sus hijos. Ese pensamiento le dio la seguridad que necesitaba para entregarse al sueño. Esa noche no hubo insomnio. Hubo sueños tranquilos, sin sobresaltos ni pesadillas. Al despertar, sintió que el alma había encontrado un refugio en medio de la tormenta. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo momentos en que la ansiedad regresó, en que las preocupaciones golpearon con fuerza. Pero Camila había aprendido a reconocer el camino de vuelta a la paz. Cada vez que la mente intentaba robarle el descanso, cerraba los ojos y repetía en silencio las frases que había escrito en su cuaderno. Señor, llena mi corazón de paz. Espíritu Santo, guarda mi mente y mi corazón esta noche. A veces, mientras escribía, visualizaba sus pensamientos como cargas que colocaba a los pies de una cruz invisible. En su imaginación veía cómo esas cargas eran tomadas por unas manos firmes y cuidadosas. Ese ejercicio sencillo le daba alivio, como si de verdad dejara de cargar un peso. Una noche en particular, después de un día difícil, decidió cantar en voz baja una melodía que recordaba de su infancia. Era un canto sencillo, pero mientras lo entonaba, sintió que el ambiente en la habitación cambiaba. Era como si la música suavizara el aire, como si invitara a una presencia invisible a llenarlo todo. Su corazón se tranquilizó, y en medio de la adoración encontró descanso. Cada noche se convirtió en una oportunidad de encuentro. A veces era a través de la oración, otras con la lectura de un versículo, otras con un canto suave. No importaba la forma, lo importante era la entrega sincera de su corazón. Con el paso del tiempo, notó cambios sutiles pero profundos. Ya no reaccionaba con la misma desesperación ante los problemas. Ya no permitía que los pensamientos negativos se apoderaran de ella con facilidad. Había descubierto que cada noche podía ser un refugio, un espacio donde la paz sobrenatural reemplazaba la ansiedad. Una madrugada despertó de repente, pero en lugar de sentir miedo, experimentó algo distinto. Era como si una presencia la rodeara, cuidando de cada rincón de su casa. Se levantó y caminó por los pasillos en silencio, percibiendo que no estaba sola. Era una certeza que no podía explicar con palabras, pero que la llenaba de confianza. Regresó a su habitación y, antes de volver a dormir, tomó el cuaderno una vez más. Escribió con letra firme: «No estoy sola. El guardián de mi vida nunca duerme». Al cerrar el cuaderno, se recostó con una sonrisa tenue. Se sintió segura, envuelta en un cuidado que sobrepasaba toda lógica. Cerró los ojos, sabiendo que podía descansar en paz porque su vida estaba en manos de alguien mucho más fuerte que ella. La noche había llegado cargada de un silencio espeso. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual,
con luces encendidas en las calles y murmullos que se apagaban poco a poco. Dentro de la casa, Camila sentía que cada sombra se volvía más pesada. Durante el día, había logrado mantener la mente ocupada, trabajando sin descanso y llenando cada espacio de tiempo con tareas. Pero ahora, en la quietud, los recuerdos y las preocupaciones regresaban con más fuerza. Se recostó en la cama, cerró los ojos y trató de encontrar el mismo descanso que en noches anteriores, pero el sueño se negaba a llegar. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos que no podía controlar. Primero aparecieron recuerdos del pasado, escenas dolorosas de discusiones familiares, de momentos en los que se sintió abandonada, de palabras que aún resonaban como ecos hirientes en su interior. Luego llegaron las imágenes del futuro incierto, con sus dudas, con los temores sobre la salud, el dinero y las decisiones que debía tomar. Cada pensamiento se convertía en un ladrón de paz. Giró sobre la almohada una y otra vez, intentando encontrar una postura cómoda. El cansancio estaba en su cuerpo, pero la mente parecía despierta y acelerada. Las horas pasaban, y el reloj en la mesa de noche se convertía en un enemigo cruel que marcaba su insomnio con precisión. Camila suspiró con frustración. Sabía que lo que vivía no era solo físico. Había una lucha más profunda, algo que iba más allá de la falta de sueño. Se levantó y caminó hacia la ventana. La brisa nocturna acarició su rostro mientras observaba el cielo oscuro. Allí, en medio de ese silencio exterior, se dio cuenta de lo vulnerable que estaba. Era como si la noche sacara a la luz todas las batallas que llevaba en el corazón. Se sintió pequeña frente a la inmensidad, incapaz de sostener por sí sola el peso que la aplastaba. Volvió a la cama, cerró los ojos y respiró profundamente. En ese instante, recordó lo que había aprendido en sus noches anteriores. No estaba destinada a luchar sola. Con voz baja, apenas un susurro, comenzó a hablar. No buscó palabras adornadas, solo dejó que el corazón se expresara. Confesó que estaba cansada de dar vueltas en la cama, que sentía que su mente era un campo de batalla. Reconoció que no podía controlar los pensamientos que aparecían sin aviso, que necesitaba ayuda para silenciar esa tormenta interior. Se atrevió a pedir al Espíritu Santo que entrara en ese instante, que calmara su corazón, que llenara su habitación con una paz que no dependiera de lo que estaba viviendo. Mientras oraba, imaginó que cada pensamiento negativo era como una voz extraña que trataba de invadir su mente. Visualizó cómo esas voces eran expulsadas una a una, reemplazadas por palabras de esperanza. Repitió en silencio el versículo que tantas veces había escuchado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La atmósfera comenzó a cambiar. Ya no era solo el silencio de la noche, sino una calma diferente. Una calma que parecía venir de un lugar más alto. Camila sintió que sus hombros se relajaban, que la tensión de su cuerpo comenzaba a ceder. No estaba completamente dormida, pero por primera vez en horas experimentó un descanso real en su interior. Aún así, las sombras intentaban volver. Recordó discusiones recientes, escenas de soledad, momentos de fracaso. Los recuerdos golpeaban con fuerza, queriendo arrebatarle la paz. Pero esta vez, decidió enfrentar esas imágenes con determinación. Cada vez que un recuerdo doloroso aparecía, lo entregaba en sus pensamientos como si lo pusiera en unas manos seguras. Volvió a hablar en voz baja. Dijo que no quería llevar más rencor a la almohada, que no deseaba dormir con la ira escondida en el corazón. Pidió fuerzas para perdonar, para soltar las heridas, para dejar que la justicia divina actuara en el tiempo oportuno. Esa decisión le costaba, pero sabía que era la única forma de tener un descanso verdadero. Después de unos minutos, el cansancio físico se mezcló con el alivio espiritual. Su respiración se volvió lenta, y aunque no cayó en un sueño profundo de inmediato, sintió que la angustia había perdido poder. Al día siguiente, despertó con los ojos pesados, pero con una convicción clara. Entendió que dormir en paz era más que un deseo, era un cuidado espiritual y físico. Recordó lo que había leído sobre cómo el sueño tranquilo renovaba la mente, fortalecía el cuerpo y preparaba para enfrentar un nuevo día con claridad. Esa idea se volvió una motivación. Mientras desayunaba, tomó la decisión de establecer un hábito. No se conformaría con luchar contra el insomnio cada noche,
sino que buscaría intencionalmente crear un ambiente de paz antes de dormir. Decidió que cada noche abriría el corazón delante de Dios, contándole lo que le dolía y lo que la preocupaba, que elegiría perdonar, aunque no fuera sencillo, y que entregaría cada situación para descansar en la confianza de que no estaba sola. Con el paso de los días, comenzó a notar cambios. La ansiedad aún se presentaba, pero ya no con la misma fuerza. Las noches en vela se hicieron menos frecuentes. Descubrió que cuanto más abría el corazón en oración, más ligera se sentía al acostarse. Era como si la cama se hubiera convertido en un altar silencioso, un lugar donde las cargas se dejaban y la paz descendía. Una noche en particular, después de una jornada especialmente difícil, Camila decidió poner en práctica algo nuevo. Se recostó en la cama, apagó las luces y cerró los ojos. En lugar de repasar mentalmente los problemas del día, comenzó a imaginar que cada carga era un objeto pesado que dejaba a los pies de un trono luminoso. Visualizó cómo esos pesos eran levantados y desaparecían, dejándola libre. Esa imagen le trajo un alivio profundo, como si de verdad hubiera sido liberada. Al abrir los ojos, la habitación estaba en silencio, pero ya no era un silencio inquietante. Era un silencio lleno de presencia. Se recostó de nuevo y susurró una frase que había aprendido a repetir como un escudo. Espíritu Santo, hoy entrego todas mis preocupaciones en tus manos. El descanso que llegó esa noche fue diferente. No fue un sueño agitado ni interrumpido por pesadillas. Fue un descanso profundo, restaurador, como si cada célula de su cuerpo se hubiera renovado. Al despertar, sintió que la esperanza había renacido en su interior. Ese día decidió compartir lo que estaba viviendo con una amiga cercana. Durante una llamada, le confesó que había encontrado un secreto en medio de su lucha contra el insomnio. Le habló de cómo el simple acto de entregar sus preocupaciones y perdonar de corazón había transformado sus noches. Su amiga la escuchó con atención y, con voz emocionada, le dijo que necesitaba aprender lo mismo. Camila se dio cuenta de que lo que estaba viviendo no era solo para ella. Cada experiencia, cada oración en la madrugada, cada palabra escrita en su cuaderno era también una semilla para otros. Lo que había sido motivo de angustia podía convertirse en testimonio de esperanza. Esa noche, antes de dormir, tomó su cuaderno y escribió con calma: «Lo que hoy duele, mañana será testimonio». Al cerrar las páginas, sonrió. Sintió que esas palabras no eran solo una declaración, sino una profecía de lo que estaba por venir. La madrugada llegó tranquila. Camila se acomodó bajo las sábanas, respiró hondo y cerró los ojos. Sabía que los problemas aún existían, que el futuro seguía siendo incierto, pero también sabía que no estaba sola y que cada noche tenía la oportunidad de ser envuelta en una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Y mientras el sueño la vencía, recordó una última verdad que la acompañó como un susurro: Dios no duerme, Él vela por ti. La noche había avanzado lentamente, como si el tiempo se negara a correr. Camila permanecía en su habitación, rodeada de un silencio tan profundo que hasta el sonido de su respiración parecía demasiado fuerte. Estaba recostada sobre la cama, con los ojos abiertos, observando el techo apenas iluminado por la lámpara tenue. El cansancio estaba presente, pero el sueño no llegaba. Había algo distinto en esa noche, un llamado silencioso que le pedía permanecer despierta. No sentía la misma ansiedad aguda de otras ocasiones. No eran los pensamientos acelerados los que la mantenían alerta, sino una especie de expectativa, como si en ese silencio hubiera algo esperándola, algo que solo podía descubrir si se mantenía quieta. Camila cerró los ojos y comenzó a respirar lentamente. Recordó lo que había aprendido en noches pasadas, esa certeza de que Dios no dormía, de que siempre estaba presente. Repitió en voz baja lo que ya se había convertido en una costumbre: Espíritu Santo, hoy entrego todas mis preocupaciones en tus manos. Pero esta vez no lo dijo como una súplica desesperada, sino como un acto de confianza. El silencio se volvió aún más intenso. Camila permaneció quieta, sintiendo que la atmósfera de la habitación cambiaba. No era algo visible, pero sí real. Era como si un manto invisible la cubriera, llenándola de una calma imposible de explicar. Entonces se atrevió a hacer algo que antes le parecía extraño. Decidió guardar silencio interior y prestar atención,
como quien se prepara para escuchar una voz que surge en medio de la quietud. Pasaron minutos que parecieron eternos. El corazón latía despacio, los pensamientos se fueron ordenando, y la mente dejó de luchar. En ese espacio íntimo, comenzaron a surgir imágenes y palabras en lo profundo de su interior. No eran pensamientos comunes, sino impresiones suaves, como susurros que no provenían de ella. Camila sintió que esas palabras hablaban directo a su corazón. «No tengas miedo, estoy contigo». La frase apareció con claridad en su mente, y con ella una oleada de paz recorrió todo su ser. Las lágrimas se asomaron a sus ojos, no por tristeza, sino por la certeza de no estar sola. Permaneció así, en silencio, dejándose envolver por esa presencia. Cada respiración era como un diálogo invisible. Cada pensamiento calmado era un espacio para recibir consuelo. No necesitaba hablar mucho. Descubrió que escuchar era suficiente. Después de un rato, tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras fluían como si alguien las dictara en lo más profundo. Escribió que no estaba sola, que su vida tenía un propósito más grande de lo que imaginaba, que las noches de insomnio podían convertirse en encuentros divinos. Al leer lo que había escrito, sintió que esas frases no eran simples pensamientos, sino revelaciones destinadas a fortalecerla. Se recostó otra vez, con el cuaderno abierto sobre el pecho, cerró los ojos y permitió que esa paz la abrazara. No durmió de inmediato, pero lo que vivió en esa noche era más valioso que el sueño. Había descubierto que en el silencio de la madrugada podía escuchar la voz de Dios de maneras sutiles, pero profundas. Cuando el amanecer comenzó a iluminar la habitación, Camila se levantó con una sonrisa tenue. No había dormido mucho, pero se sentía renovada, como si hubiera pasado la noche en compañía de alguien que la sostenía. Preparó café y salió al balcón a ver cómo el sol emergía lentamente sobre la ciudad. El aire fresco le recordó que cada día era una oportunidad de comenzar de nuevo. Durante el día, volvió una y otra vez a las palabras que había recibido. «No tengas miedo, estoy contigo». Era una frase sencilla, pero con un poder inmenso. Se convirtió en su escudo frente a la ansiedad, en su respuesta frente a cada preocupación. Cuando la mente intentaba robarle la calma, repetía esa promesa y sentía que la paz regresaba. Esa tarde, mientras ordenaba la sala, encontró una fotografía antigua. Era una imagen de su familia reunida en la casa de la abuela, años atrás, cuando la unidad aún no estaba fracturada por peleas y resentimientos. La nostalgia la golpeó con fuerza, pero en lugar de dejarse arrastrar por la tristeza, sostuvo la foto con cuidado y oró en silencio. Pidió que algún día esa unidad pudiera ser restaurada, que las heridas que parecían imposibles de sanar pudieran transformarse en recuerdos de reconciliación. La noche llegó de nuevo, y con ella una calma expectante. Camila se preparó con más intención que nunca. Apagó todo lo que pudiera distraerla, dejó el teléfono a un lado y cerró las cortinas. Se recostó y repitió su oración habitual, pero esta vez con más serenidad. «Espíritu Santo, estoy aquí». El silencio volvió a envolverla. Cerró los ojos y dejó que su respiración marcara el ritmo de su quietud. Al cabo de unos minutos, volvió a sentir lo mismo que la noche anterior. No era un sueño ni una ilusión. Era una presencia real que llenaba cada rincón de la habitación. Una voz suave en su interior volvió a hablar, no con palabras audibles, sino con pensamientos que surgían con claridad. «Descansa. Yo cuido de ti». Las lágrimas corrieron por su rostro mientras escuchaba. No necesitaba pruebas externas, lo sabía en lo más profundo de su ser. Era como si alguien hubiera tomado sus cargas y las hubiera reemplazado con una paz indescriptible. Se sintió amada, cuidada, sostenida. Se levantó de la cama y, con manos temblorosas, escribió en el cuaderno lo que acababa de experimentar. Anotó cada palabra recibida, cada sensación, cada detalle. Al terminar, escribió una frase que le brotó del alma. «Mis noches ya no son soledad, son encuentros contigo». Volvió a recostarse, con el corazón palpitando de gratitud. El sueño llegó lentamente, pero esta vez no fue forzado. Fue un descanso dulce, como si su alma hubiera encontrado un refugio seguro. Al despertar, supo que algo había cambiado en ella. No era la misma mujer que había temido cada noche por culpa del insomnio.
Ahora veía la oscuridad como una oportunidad para descubrir la luz. Comprendió que las noches que antes la atormentaban podían convertirse en momentos sagrados de comunión. Ese día se dedicó a compartir lo que había aprendido con su amiga. Le explicó que escuchar en silencio había sido más transformador que hablar sin cesar, que en ese espacio de quietud había encontrado respuestas que no buscaba, promesas que necesitaba y una compañía que no podía compararse con nada. Su amiga la escuchó con atención, conmovida por la experiencia, y le pidió que le enseñara cómo hacerlo. Camila sonrió. No era experta ni maestra, pero sabía que podía guiarla a lo que ella misma había vivido. Le dijo que no se trataba de fórmulas ni de palabras exactas, sino de disposición del corazón, que lo único necesario era estar dispuesta a abrirse, a soltar las cargas y a escuchar con humildad. Esa noche, Camila volvió a su habitación con la misma expectativa. Cerró la puerta, apagó las luces y se recostó. Ya no temía al silencio. Lo esperaba con ansias. Sabía que en medio de él encontraría la voz que calmaba su alma. Antes de dormir, escribió en su cuaderno una frase breve, pero poderosa. «Estoy lista para escuchar». Al cerrar el cuaderno, sonrió. La noche ya no era enemiga, era el escenario donde Dios se encontraba con ella. La tarde se había teñido de un tono gris, que parecía anunciar tormenta. Camila regresó a casa con una sensación extraña en el pecho. Había pasado el día intentando mantener la calma, recordando las frases que había escrito en su cuaderno y los susurros que había sentido en noches anteriores. Sin embargo, al cruzar la puerta del apartamento, percibió un aire cargado, como si algo estuviera a punto de suceder. Sobre la mesa de la sala encontró un sobre. Lo reconoció de inmediato. Era una carta enviada por la empresa de cobros que tanto la había atormentado. Sus manos comenzaron a temblar mientras la abría. El contenido era un recordatorio frío de la deuda pendiente, acompañado de una advertencia clara. Si no cumplía en el plazo establecido, iniciarían acciones legales. La respiración se le aceleró. El peso de las palabras escritas en ese papel se clavó en su mente como un cuchillo. La calma que había conquistado durante las noches anteriores parecía desvanecerse en segundos. Sintió que el miedo la envolvía, sofocándola, robándole el aire. Se dejó caer en el sofá con la carta en las manos. Durante unos minutos, no pudo moverse. El ruido de la lluvia golpeando contra los vidrios comenzó a mezclarse con el bullicio de sus pensamientos. El insomnio, que había aprendido a enfrentar con oración y confianza, amenazaba con regresar con más fuerza. Camila sabía que no podía permitir que el miedo tomara control. Cerró los ojos, respiró hondo y se obligó a recordar lo que había vivido en las noches de silencio y encuentro. Repitió en voz baja las frases que la habían sostenido. «No tengas miedo. Estoy contigo. Descansa. Yo cuido de ti». Las repitió una y otra vez, como si cada palabra fuera un ancla contra la tormenta que intentaba arrastrarla. En ese momento, el teléfono sonó. Al mirar la pantalla, el corazón le dio un vuelco. Era su hermano. Dudó en contestar. Después de la última conversación, las heridas aún estaban frescas, aunque también había esperanza de reconciliación. Decidió responder con voz temblorosa. Del otro lado, su hermano comenzó a hablar con brusquedad. Quería discutir de nuevo sobre un asunto pendiente de la herencia familiar. Reproches, acusaciones y frases cargadas de resentimiento comenzaron a fluir como una corriente imparable. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era demasiado en un solo día, demasiado peso para un corazón cansado. Apretó el teléfono contra su oído y dejó que él hablara. No respondió con la misma dureza. Recordó lo que había escrito la noche anterior. «Estoy lista para escuchar». Aunque esas palabras estaban destinadas a su relación con Dios, decidió aplicarlas también en ese momento. Escuchar no significaba aprobar ni permitir abusos, pero sí evitar que la ira creciera como fuego incontrolable. Cuando llegó su turno de hablar, lo hizo con voz firme, aunque quebrada. Le dijo que no quería seguir alimentando un ciclo de odio, que estaba dispuesta a dialogar con respeto, pero que no soportaría más ataques. Sus palabras sorprendieron a su hermano, que guardó silencio unos segundos. No hubo reconciliación inmediata, pero al menos la conversación terminó sin gritos. Después de colgar, Camila dejó el teléfono sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Sintió el peso del día entero oprimiéndola. La carta de la deuda,
La discusión con su hermano, la amenaza de perder la paz conquistada. Todo parecía una carga insoportable. Se levantó lentamente y caminó hacia su habitación. Encendió la lámpara tenue y se sentó en el borde de la cama. El cuaderno estaba allí, esperando, como un refugio silencioso. Lo abrió y comenzó a escribir con rapidez, como si necesitara vaciar el corazón antes de desbordarse. Escribió sobre el miedo que sentía, sobre la carta que la amenazaba, sobre la llamada que la había desgastado. Al terminar, respiró profundamente y escribió una última frase con letras grandes. No voy a dejar que el miedo me robe la paz. Cerró el cuaderno y se dejó caer de rodillas al lado de la cama. No buscó palabras adornadas, solo lloró, dejando que las lágrimas corrieran libres por su rostro. Cada sollozo era una confesión, cada suspiro un clamor silencioso. Pidió fuerzas, pidió protección, pidió descanso. En medio de ese desahogo, sintió de nuevo esa calma suave que había aprendido a reconocer. No era ausencia de problemas, sino la certeza de una compañía fiel, como si alguien invisible estuviera allí, sosteniéndola en medio de la tormenta. Se recostó en la cama, aún con los ojos húmedos. Cerró los ojos y comenzó a repetir en silencio un versículo que le había dado fuerza en otras ocasiones. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Lo repitió una y otra vez, hasta que el corazón se tranquilizó. El sueño llegó tarde, pero cuando por fin se quedó dormida, fue un descanso profundo, como si el alma hubiera encontrado un refugio en medio del caos. A la mañana siguiente, despertó con la luz del sol entrando por la ventana. El problema de la deuda seguía allí. La tensión con su hermano no se había resuelto, pero había algo nuevo en su interior. Una convicción firme de que no estaba sola, de que cada batalla, por dura que fuera, podía enfrentarse con la ayuda de Dios. Preparó café y se sentó en el balcón con su cuaderno en las manos. Releyó las frases escritas la noche anterior y añadió una nueva. La tormenta no define mi destino. La paz de Dios es mi refugio. Mientras escribía, sonrió levemente. Descubrió que su cuaderno no era solo un registro de angustias, sino un testimonio en construcción. Cada página era una evidencia de cómo en medio de las noches oscuras había encontrado luz. Ese día decidió que no se dejaría paralizar por el miedo. Buscó información para reorganizar sus finanzas y diseñó un plan para enfrentar la deuda. Llamó a la empresa de cobros con voz firme, explicando su situación y proponiendo una alternativa. No era fácil, pero se atrevió a dar el paso. Por la tarde, volvió a pensar en su hermano. Sabía que la relación aún estaba herida, pero decidió enviarle un mensaje breve. Le escribió que esperaba que algún día pudieran hablar sin rencores, que deseaba paz entre ellos. No recibió respuesta inmediata, pero al enviar el mensaje sintió un alivio profundo. Cuando la noche regresó, Camila no sintió miedo. Se preparó con calma, apagó las luces, dejó a un lado las preocupaciones y abrió el cuaderno una vez más. Escribió con letra firme: «Esta noche vuelvo a confiar». Se recostó y cerró los ojos. En el silencio, volvió a escuchar esa voz suave en lo profundo. «No temas, yo cuido de ti». Las lágrimas corrieron otra vez, pero esta vez eran de gratitud. La madrugada la encontró dormida, con el cuaderno abierto sobre la mesa y una paz nueva en el corazón. Los días comenzaron a transcurrir con un ritmo diferente. Camila notaba cambios sutiles, pero importantes, en su vida cotidiana. La ansiedad que solía dominar cada instante ya no tenía el mismo poder. Era como si el peso invisible que cargaba sobre los hombros se hubiera aligerado. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque había aprendido a sostenerse de una fuerza mayor. Cada mañana, al despertar, se levantaba con una energía nueva. El simple hecho de poder descansar mejor le daba otra perspectiva. Preparar café se convirtió en un ritual tranquilo, un momento en el que agradecía por lo sencillo, por lo que antes pasaba desapercibido. El aroma del pan tostado, el calor del sol entrando por la ventana, la quietud de la ciudad al amanecer, todo adquiría un valor distinto. Una tarde decidió visitar a su amiga Laura. Llevaba tiempo sin verla, y sentía la necesidad de compartir lo que estaba viviendo. Al llegar a su casa, fue recibida con un abrazo cálido. Se sentaron en la sala, con tazas de té humeantes entre las manos, y comenzaron a conversar.
Laura le preguntó cómo se sentía. Camila respiró profundo antes de responder. No era fácil explicar con palabras lo que había estado experimentando. Le contó de las noches de insomnio, de la lucha interna, de los recuerdos dolorosos y de cómo había aprendido a entregar cada carga en manos de Dios. Le habló de los susurros que había escuchado en el silencio, de la paz que la envolvía cuando menos lo esperaba. Laura la escuchaba con atención, con los ojos brillantes por la emoción. Le confesó que también había pasado noches difíciles, que las preocupaciones por su familia la mantenían despierta, que muchas veces lloraba en silencio sin saber qué hacer. Camila le tomó la mano con firmeza y le dijo que no estaba sola, que el mismo consuelo que ella había recibido estaba disponible para cualquiera que se atreviera a confiar. Durante esa conversación, Camila sintió que lo que había sido motivo de sufrimiento ahora se transformaba en esperanza para otra persona. Comprendió que cada noche de lágrimas, cada oración susurrada en medio de la oscuridad, no había sido en vano. Todo formaba parte de un proceso que no solo la fortalecía a ella, sino que también podía servir para levantar a otros. Al regresar a casa, llevaba en el corazón una mezcla de gratitud y responsabilidad. Se dio cuenta de que lo que estaba viviendo no debía guardarlo en silencio. Tal vez no sabía cómo ni cuándo, pero deseaba que su historia pudiera llegar a más personas. Esa noche, al escribir en su cuaderno, anotó algo diferente. No solo describió sus emociones o sus luchas, sino que escribió una oración por su amiga Laura. Pidió que también pudiera experimentar la misma paz, que sus noches dejaran de ser campos de batalla y se convirtieran en refugios de descanso. Al cerrar el cuaderno, sintió que una ola de ternura llenaba su interior. Se recostó con el corazón ligero, cerró los ojos y repitió en silencio una frase que se había vuelto parte de su vida. Gracias porque nunca estoy sola. El sueño llegó rápido, profundo, sereno. A la mañana siguiente se levantó con un brillo nuevo en la mirada. Mientras caminaba por la ciudad, notó que algo en su actitud había cambiado. Ya no reaccionaba con el mismo desespero ante las dificultades. Una llamada inesperada, una mala noticia, un problema de rutina, todo lo enfrentaba con más calma. No era que no le doliera, sino que había aprendido a refugiarse en una paz más grande que sus temores. Ese cambio no pasó desapercibido. Una compañera de trabajo le dijo que la notaba distinta, más tranquila, menos tensa. Camila sonrió y respondió con sencillez que había aprendido a confiar. No entró en detalles, pero en su interior sabía que esa transformación era real y profunda. Al llegar la noche, volvió a preparar su habitación para descansar. Apagó las luces fuertes, cerró las cortinas y dejó la lámpara encendida con su luz cálida. Se sentó en el borde de la cama con su cuaderno en las manos y repasó lo escrito en días anteriores. Cada frase era como una piedra en el camino, un registro de la ruta que había seguido para llegar hasta allí. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como un simple desahogo se estaba convirtiendo en un diario espiritual, un testimonio de su relación íntima con Dios. Sonrió al pensar que, algún día, tal vez compartiría esas páginas con alguien más. Esa noche escribió algo diferente. No una queja ni un clamor, sino un agradecimiento. Gracias porque transformaste mi insomnio en encuentro. Gracias porque donde había miedo ahora hay confianza. Gracias porque mis noches ya no son enemigas, sino oportunidades para escuchar tu voz. Al terminar de escribir, sintió que una paz suave la envolvía. Se recostó bajo las sábanas y cerró los ojos con una sonrisa. No hubo lucha, no hubo pensamientos desordenados, solo un descanso profundo que la llevó al amanecer sin interrupciones. Con el paso de los días, esa rutina de agradecimiento se volvió parte esencial de sus noches. Descubrió que la gratitud tenía un poder especial. Cada vez que agradecía, la ansiedad perdía fuerza. Era como si al reconocer lo bueno, lo oscuro perdiera importancia. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, observó a un grupo de niños jugando bajo la lluvia ligera. Reían, corrían y saltaban en los charcos sin preocuparse por nada. Camila se detuvo a mirarlos y una sonrisa se dibujó en su rostro. Comprendió que esa era la libertad que deseaba experimentar. Vivir cada día sin miedo, con la confianza de un niño que sabe que está protegido. Al regresar a casa, escribió en su cuaderno: «Quiero aprender a confiar como un niño». Esa frase se convirtió en una oración repetida en sus noches,
una declaración de fe que fortalecía su espíritu. Poco a poco, la transformación interna comenzó a reflejarse en su entorno. La relación con su hermano seguía siendo complicada, pero ya no le generaba la misma angustia. Podía pensar en él sin que la ira se encendiera de inmediato. La deuda aún existía, pero estaba trabajando en un plan realista para enfrentarla. Cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria. Una noche en particular, después de un día agotador, Camila sintió que la ansiedad intentaba regresar con fuerza. Los pensamientos comenzaron a golpear su mente, recordándole todo lo que aún faltaba por resolver. El viejo insomnio quiso abrirse paso de nuevo. Se levantó de la cama y encendió la lámpara. Tomó el cuaderno y lo abrió en una página en blanco. Esta vez, no escribió con calma. Las palabras salieron rápidas, intensas, casi desesperadas. Escribió todo lo que la angustiaba, cada temor, cada duda, cada herida. Cuando terminó, respiró hondo y cerró el cuaderno con firmeza, como si al cerrarlo también cerrara la puerta a esos pensamientos. Luego se arrodilló junto a la cama y levantó las manos en silencio. No dijo nada. Solo permaneció así, quieta, como quien espera una respuesta invisible. Y en ese silencio, volvió a sentir la misma presencia que ya conocía. Una voz suave, firme y clara en lo profundo de su ser. Yo soy tu descanso. Al escuchar esas palabras, las lágrimas comenzaron a correr sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Se recostó otra vez, con el corazón ligero y la mente tranquila. El sueño llegó sin resistencia, como un regalo que se le entregaba cada noche. Al despertar, Camila supo que cada paso que daba la llevaba a un lugar más seguro. Había descubierto un secreto que transformaba no solo sus noches, sino toda su vida. Y aunque los problemas seguían allí, ya no tenían la última palabra. La noche había caído con un silencio inquietante. Camila estaba sentada en la cama, con el cuaderno abierto sobre sus piernas, pero esa vez las palabras no fluían como en otras ocasiones. Sentía que algo dentro de ella buscaba salir, un recuerdo que llevaba tiempo escondido y que por más que intentara, no podía silenciar. Mientras observaba la lámpara encendida, los pensamientos comenzaron a arrastrarla hacia atrás, hacia una época de su vida que había preferido mantener enterrada. Recordó la última noche que compartió con su padre antes de que él se marchara definitivamente de casa. Era una escena marcada por gritos, portazos y lágrimas. Ella había sido apenas una adolescente, pero la herida de ese abandono había quedado grabada con fuego en su corazón. Las imágenes eran tan claras que parecía revivirlas. Su padre levantando la voz, su madre llorando en la cocina, y ella, escondida en su habitación, abrazando una almohada para no gritar. Esa noche la promesa de seguridad que representaba la familia se rompió para siempre. Desde entonces, cada vez que alguien la abandonaba o la decepcionaba, esa herida se abría con más fuerza. Camila cerró el cuaderno de golpe, incapaz de seguir escribiendo. El pecho le dolía. La respiración se agitaba y las lágrimas brotaron sin control. Había perdonado muchas cosas en su vida, pero esa herida seguía intacta, como una sombra que la acompañaba. Se levantó y caminó por la habitación de un lado a otro. El insomnio se instalaba de nuevo con crueldad, alimentado por ese recuerdo. Miró por la ventana. La ciudad estaba dormida, pero ella sentía que su alma estaba atrapada en una vigilia dolorosa. Regresó a la cama y se arrodilló al pie de ella. No podía contener más lo que llevaba dentro. Sus palabras salieron en un susurro quebrado, dirigidas a quien sabía que podía escucharla. Le confesó la herida de aquel abandono, el dolor de crecer con la ausencia de su padre, la rabia que aún quedaba en lo profundo de su ser. No intentó ocultar nada, lo dijo todo con crudeza, como quien se vacía para no explotar. En medio de ese desahogo, recordó las frases que había recibido en noches anteriores. No tengas miedo, estoy contigo. Descansa, yo cuido de ti. Esta vez, no se sintieron como palabras lejanas, sino como bálsamos que caían sobre una herida abierta. Camila lloró con más intensidad, pero al mismo tiempo sintió que el peso de años de silencio comenzaba a soltarse. Después de unos minutos, tomó de nuevo el cuaderno y escribió con manos temblorosas. Hoy recuerdo lo que me dolió más que nada. Hoy pongo en tus manos el abandono que me marcó. No quiero cargarlo más. Al terminar de escribir,
Se quedó mirando esas frases. Era la primera vez que ponía en palabras ese dolor tan profundo. Una sensación extraña la invadió, mezcla de tristeza y alivio. Era como si abrir la herida fuera el primer paso para permitir que sanara. Se recostó en la cama, agotada por el llanto. Cerró los ojos y dejó que el silencio llenara el espacio. En ese momento, algo suave la envolvió. No era un sueño, pero sí una experiencia real. Visualizó en su mente una escena distinta. Ella, de adolescente, llorando sola en su habitación, y alguien sentado a su lado, abrazándola con ternura. No era su padre, era una presencia distinta, una compañía que no la había abandonado nunca, aunque en aquel entonces no pudiera verla. Esa imagen llenó el vacío de una forma inesperada. Camila sonrió entre lágrimas, comprendiendo que, aunque su padre se había ido, nunca había estado realmente sola. Esa certeza comenzó a transformar el dolor en algo distinto, no en alegría inmediata, pero sí en esperanza. El cansancio finalmente la venció. Durmió profundamente, como si el cuerpo hubiera descargado un peso que llevaba demasiados años cargando. Al despertar, la luz del sol entraba por la ventana y el aire se sentía más liviano. Durante el desayuno, pensó en lo que había vivido. Se dio cuenta de que enfrentar ese recuerdo no la había destruido, como siempre había temido. Al contrario, la había fortalecido. Había descubierto que los recuerdos dolorosos podían convertirse en encuentros de sanidad si se atrevía a entregarlos. Ese día se dedicó a ordenar la casa. Mientras limpiaba, encontraba objetos antiguos que le recordaban distintas etapas de su vida. Una caja con cartas, una fotografía rota, un viejo cuaderno de estudios. Cada objeto traía consigo emociones mezcladas, pero en lugar de guardarlos de nuevo en silencio, decidió enfrentarlos. Tomó algunas cosas y las guardó en una caja aparte, con la intención de liberarse de ellas. Por la tarde, se sentó en el balcón con su cuaderno en las manos. Releyó lo que había escrito la noche anterior y añadió una nueva frase. Lo que me marcó con dolor, ahora me marca con esperanza. Mientras escribía, sintió que la brisa acariciaba su rostro como una confirmación. Cerró los ojos y respiró hondo, agradecida por el proceso que estaba viviendo. La noche llegó otra vez, y Camila la esperaba con una mezcla de temor y expectativa. Sabía que podía ser difícil, porque los recuerdos eran persistentes, pero también sabía que cada encuentro en el silencio traía consigo una nueva oportunidad. Se recostó en la cama, apagó la luz fuerte y dejó encendida la lámpara cálida. Cerró los ojos y comenzó a agradecer por lo vivido. Gracias por mostrarme que no estoy sola. Gracias por sanar lo que pensé que nunca sanaría. Gracias por transformar mis noches de insomnio en encuentros de consuelo. El silencio llenó la habitación, y poco a poco los pensamientos comenzaron a calmarse. Esa noche no hubo imágenes dolorosas, sino sueños tranquilos que la acompañaron hasta el amanecer. Al despertar, Camila supo que había dado un paso importante en su proceso. No había terminado de sanar por completo, pero había comenzado un camino que ya no tenía marcha atrás. El pasado no podía borrarse, pero sí podía ser transformado. Ese día decidió compartir un poco de su experiencia con su hermano. No lo llamó para hablar directamente del tema, pero le envió un mensaje sencillo, diciéndole que lo perdonaba por todo lo ocurrido y que deseaba que algún día pudieran hablar del pasado con libertad. No recibió respuesta inmediata, pero se sintió en paz al dar ese paso. Por la noche, mientras escribía en su cuaderno, anotó: «El perdón es un regalo que me libera a mí primero». Cerró las páginas con calma, apagó la lámpara y se recostó. El sueño llegó sin dificultad, profundo y sereno. El amanecer llegó con un resplandor suave que se filtraba entre las cortinas de la habitación. Camila se despertó lentamente, con una sensación de alivio difícil de describir. La noche anterior había sido intensa, marcada por recuerdos dolorosos que habían regresado con fuerza, pero también por la certeza de que esos recuerdos podían ser transformados. Ahora, mientras se incorporaba de la cama y escuchaba el canto de los pájaros en la distancia, comprendió que había dado un paso decisivo en su camino hacia la sanidad. Se levantó despacio, preparó café y se dirigió al balcón con su cuaderno bajo el brazo. El aire fresco de la mañana la envolvió, y mientras daba un sorbo a la taza caliente, abrió las páginas y comenzó a leer lo que había escrito en días anteriores.
Cada frase le recordaba el proceso vivido, las noches de insomnio, los momentos de llanto, los susurros de consuelo, las decisiones de perdonar. Al repasar esas palabras, descubrió que el dolor no había desaparecido, pero ahora estaba acompañado de esperanza. Esa mañana decidió llamar a su amiga Laura. Había sentido la necesidad de contarle lo que había sucedido con aquel recuerdo doloroso. Durante la llamada, su voz temblaba al narrar lo vivido, pero también se llenaba de una fuerza nueva, al explicar cómo había sentido una compañía invisible en medio de su fragilidad. Laura escuchó en silencio, y al final, conmovida, le dijo que estaba orgullosa de ella. Le confesó que su propia vida también estaba marcada por heridas familiares y que las palabras de Camila eran un faro de luz para su camino. Esa conversación dejó a Camila con una certeza más clara. Su historia, por difícil que fuera, no estaba destinada a quedar en secreto. Había aprendido que compartir el dolor y el proceso de sanidad podía abrir puertas de esperanza en corazones que también luchaban en silencio. La tarde transcurrió con calma. Mientras ordenaba su habitación, encontró una caja olvidada en el fondo del armario. Al abrirla, descubrió cartas antiguas, fotografías amarillentas y objetos que habían quedado guardados durante años. Entre ellos estaba una carta de su madre, escrita en una época en que las cosas eran más sencillas. Al leer las palabras llenas de ternura, Camila sintió un nudo en la garganta. Era un recordatorio de que no todo había sido dolor, que también había existido amor y cuidado en medio de las dificultades. Guardó la carta con delicadeza y decidió colocarla en su mesita de noche, como un recordatorio constante de que los recuerdos no siempre debían ser cadenas, sino también puentes hacia la gratitud. La noche llegó tranquila, sin sobresaltos. Camila se preparó con la rutina que había adoptado. Una oración breve, una lectura en silencio y algunas palabras escritas en su cuaderno. Esa vez escribió: «Los recuerdos pueden doler, pero también pueden sanar». Luego cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se recostó bajo las sábanas. El sueño llegó sereno, como un regalo esperado. Los días siguientes comenzaron a mostrar pequeños cambios externos. Una mañana, al revisar su buzón, encontró una carta distinta a las habituales notificaciones de deudas. Era una comunicación de la empresa de cobros informándole que habían aceptado su propuesta de pago. Camila sostuvo el papel en sus manos con incredulidad. No era la solución completa, pero sí un avance real. Un paso concreto que confirmaba que las decisiones que había tomado no eran en vano. Con lágrimas en los ojos, levantó la mirada al cielo y susurró palabras de gratitud. No todo estaba resuelto, pero la esperanza se fortalecía. Ese mismo día recibió un mensaje inesperado de su hermano. No era extenso ni emotivo, pero contenía 2 palabras que parecían un milagro. «Hablemos pronto». Camila se quedó mirando la pantalla del teléfono durante varios minutos, con el corazón acelerado. Sabía que ese gesto, por pequeño que fuera, era una señal de apertura. La mezcla de alivio y nerviosismo la acompañó el resto de la jornada. Preparó la casa con más cuidado de lo habitual, como si se estuviera alistando para un encuentro importante. Aunque la conversación aún no se había dado, la posibilidad de un acercamiento ya era un regalo en sí misma. Esa noche, al abrir su cuaderno, escribió con una sonrisa temblorosa: «Hoy he visto señales de reconciliación. No importa cuánto tarde, sé que está sobrando». Se recostó con la mente tranquila. No fue un sueño inmediato, pero tampoco hubo ansiedad. El descanso llegó en oleadas suaves, acompañadas de una sensación de seguridad. Al día siguiente, decidió preparar un gesto sencillo. Fue a una tienda cercana y compró una libreta nueva, con la intención de regalársela a su hermano cuando tuvieran la oportunidad de hablar. Pensaba escribir en la primera página una frase de perdón y esperanza, como símbolo de un nuevo comienzo. Mientras caminaba de regreso a casa con la libreta en las manos, sintió que cada paso era un acto de fe. Por la tarde, recibió la visita de Laura. Pasaron horas conversando, compartiendo recuerdos y sueños. En un momento de la conversación, Laura le dijo que notaba algo distinto en ella, una luz que no había visto antes. Camila sonrió y respondió que había encontrado paz en medio de las noches oscuras. Laura se quedó en silencio, conmovida, y luego le pidió que la guiara en ese mismo proceso. Camila aceptó con humildad, sabiendo que no tenía todas las respuestas,
pero sí la experiencia de haber transitado ese camino. Esa noche, antes de dormir, Camila escribió en su cuaderno una frase que resumía lo vivido. Lo que comenzó como una herida se está convirtiendo en testimonio. Apagó la lámpara, cerró los ojos y dejó que el sueño llegara lentamente. La madrugada transcurrió sin interrupciones, marcada por un descanso profundo que la fortaleció para enfrentar un nuevo día. Con el paso de las semanas, los cambios siguieron manifestándose. Su relación con su hermano aún estaba en proceso, pero las conversaciones eran más tranquilas. La deuda no había desaparecido, pero estaba bajo control. Y lo más importante, la paz que había conquistado en las noches comenzaba a reflejarse en cada aspecto de su vida. Una tarde, mientras caminaba por el parque, se detuvo a observar cómo el sol se ocultaba en el horizonte. El cielo se pintaba de tonos anaranjados y violetas, y en medio de esa escena sencilla, sintió un profundo agradecimiento. Recordó todas las noches de insomnio, todos los llantos silenciosos, todas las páginas escritas en el cuaderno, y comprendió que cada uno de esos momentos la había conducido hasta allí, a un lugar de confianza y esperanza. Al regresar a casa, abrió su cuaderno y escribió con calma: «He aprendido que la paz no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que sucede adentro». Cerró el cuaderno y sonrió. Sabía que el camino aún no había terminado, que vendrían nuevas pruebas y recuerdos difíciles, pero también sabía que ya no tenía miedo de enfrentarlos. Cada noche, en el silencio, había encontrado un refugio seguro. El viento soplaba con fuerza aquella tarde, golpeando las ventanas del apartamento con un sonido irregular. Camila observaba el cielo oscurecerse desde el balcón. El aire cargado anunciaba que una tormenta estaba por desatarse, y en su interior sentía que esa imagen reflejaba lo que estaba a punto de enfrentar. Hasta entonces, las últimas semanas habían transcurrido con cierta calma. Había encontrado en la oración, en el silencio de las noches y en su cuaderno, un refugio seguro. La deuda estaba en proceso de resolverse y su hermano había dado un tímido paso hacia el diálogo. Pero la vida, con su manera inesperada de traer pruebas, estaba a punto de sacudir de nuevo sus cimientos. El teléfono sonó con un tono agudo que rompió el ambiente sereno. Al responder, la voz de su madre se escuchó al otro lado, tensa, cargada de preocupación. Le contó que su hermano había tenido una fuerte discusión con un pariente cercano y que las cosas habían escalado hasta el punto de romper toda comunicación. Camila sintió un nudo en el estómago. Apenas habían comenzado a dar pasos hacia la reconciliación, y ahora una nueva fractura amenazaba con hacer retroceder todo lo ganado. Se dejó caer en el sofá con el teléfono en la mano. La voz de su madre continuaba al otro lado, describiendo la gravedad de la situación, pero ella apenas podía concentrarse. Las palabras resonaban como ecos lejanos, mientras su mente revivía cada discusión pasada, cada herida abierta. El miedo regresaba con fuerza, acompañado de la tentación de rendirse. Cuando colgó, permaneció en silencio por varios minutos, mirando al vacío. La carta de la deuda estaba aún sobre la mesa, recordándole que los problemas financieros tampoco habían desaparecido. Todo parecía conjugarse en su contra. Una parte de ella deseaba cerrar las cortinas, apagar las luces y esconderse bajo las sábanas, como cuando era niña. Sin embargo, otra parte de su ser, más fuerte y más clara, le recordaba lo que había aprendido en las noches oscuras. Esa voz interior, suave pero firme, le decía que no debía dejarse arrastrar por el miedo. Respiró hondo, cerró los ojos y buscó la calma que tantas veces había experimentado. Se levantó con decisión, tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras surgieron como un desahogo, pero también como un acto de fe. Escribió que se sentía cansada, que temía perder lo que había avanzado, que las discusiones familiares la desgastaban más que cualquier deuda. Pero al mismo tiempo, declaró que no permitiría que esos conflictos la hundieran de nuevo. Al terminar, dejó el cuaderno sobre la mesa y se arrodilló al pie de la cama. Su oración fue breve, pero intensa. Pidió paz en medio de la tormenta, claridad para enfrentar la situación y fuerzas para no caer en la desesperación. La noche llegó con una lluvia intensa que golpeaba las ventanas sin descanso. Camila se recostó en la cama, escuchando el sonido constante de las gotas.
Era como un recordatorio de que afuera la tormenta seguía, pero dentro de la habitación había un refugio posible. Cerró los ojos y repitió en silencio las frases que habían marcado su camino. No tengas miedo. Estoy contigo. Descansa. Yo cuido de ti. El sueño tardó en llegar, pero cuando finalmente la venció, fue profundo. En sus sueños, se vio caminando por un sendero oscuro mientras la lluvia caía sobre ella. Al principio estaba sola, pero luego sintió una mano que la sostenía. No podía ver el rostro de quien la acompañaba, pero sabía que no necesitaba hacerlo. Esa mano era suficiente. Al despertar, la tormenta había cesado. El cielo estaba despejado y el aire fresco entraba por la ventana abierta. Camila se levantó con una sensación de alivio. La paz que había experimentado durante la noche la acompañaba al iniciar el día. Decidió llamar a su hermano. El teléfono sonó varias veces antes de que él contestara. La voz que escuchó estaba cansada, áspera, pero no tan hostil como esperaba. Camila respiró hondo y habló con calma. Le dijo que lamentaba la situación con el pariente, que entendía su enojo, pero que no quería que eso arruinara el acercamiento que habían comenzado. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, su hermano respondió con un suspiro. «No sé si estoy listo para hablar de todo», dijo, «pero no quiero pelear contigo». Esas palabras fueron como una grieta en un muro que parecía imposible de derribar. No era una reconciliación completa, pero sí un inicio. Camila colgó con el corazón acelerado. Se sentó en el balcón y abrió su cuaderno. Escribió lo sucedido, agradecida por cada pequeño avance. Luego añadió una frase que le brotó del alma. La tormenta no destruye lo que está sostenido por la fe. Ese día se dedicó a tareas sencillas. Limpiar, cocinar, ordenar los libros de la estantería. Cada acción era un recordatorio de que la vida seguía, de que los problemas no debían robarle los pequeños momentos de calma. Por la tarde, Laura la llamó para saber cómo estaba. Camila le contó lo sucedido, y al terminar, Laura le dijo algo que la conmovió profundamente. «A veces pienso que tu proceso me está enseñando más que cualquier libro que haya leído. Tus noches de lucha me están ayudando a enfrentar las mías». Camila sonrió con ternura. Era extraño, pero reconfortante, descubrir que lo que había sido motivo de tanto dolor podía convertirse en una fuente de esperanza para alguien más. La noche volvió a caer, esta vez con un cielo despejado y estrellas visibles desde la ventana. Camila se preparó como de costumbre. Apagó las luces fuertes, encendió la lámpara cálida y se recostó con su cuaderno en las manos. Escribió con calma. «Hoy enfrenté una nueva tormenta, pero no me destruyó. Hoy aprendí que la paz no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que no estoy sola en medio de ellos». Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se recostó bajo las sábanas. Cerró los ojos y dejó que el silencio llenara la habitación. La respiración se volvió lenta, y con ella llegó un descanso profundo. Al amanecer, se despertó con el corazón tranquilo. El problema con su hermano seguía. La deuda no estaba completamente resuelta, pero algo dentro de ella había cambiado. Tenía la certeza de que, por más fuerte que fuera la tormenta, siempre habría un refugio seguro. El sol brillaba con una claridad distinta aquella mañana. Camila abrió las cortinas y dejó que la luz inundara la habitación. Era como si el día quisiera recordarle que después de cada tormenta siempre llega la calma. Mientras preparaba el desayuno, notó que su corazón estaba ligero. El recuerdo de la conversación con su hermano la noche anterior seguía vivo en su mente. No había sido una reconciliación completa, pero sí un primer paso que para ella significaba mucho. Se sentó en el balcón con su taza de café y su cuaderno. Las páginas estaban llenas de confesiones, lágrimas y promesas que habían marcado su proceso en los últimos meses. Releerlas la hacía consciente de cuánto había cambiado. No era la misma mujer que temía a la noche, atrapada en pensamientos que la ahogaban. Ahora había aprendido a enfrentar sus sombras con la certeza de que no estaba sola. Mientras escribía sobre lo vivido, recibió un mensaje inesperado de su compañera de trabajo, Mariana. Le pedía un consejo sobre cómo manejar la ansiedad que no la dejaba dormir. Camila se quedó mirando la pantalla unos segundos, sorprendida. No había hablado mucho de su propio proceso en la oficina, pero aparentemente los cambios en su actitud habían sido tan visibles que otros comenzaban a notarlos. Respondió con ternura:
contándole que ella también había pasado noches de insomnio y que había aprendido a encontrar paz en medio del silencio. No le dio fórmulas mágicas, solo le habló de la práctica de escribir sus pensamientos, de orar con sinceridad y de entregarle cada carga a Dios. Mariana agradeció entre lágrimas virtuales, diciendo que se sentía comprendida. Al cerrar el chat, Camila sonrió. Comprendió que su proceso personal estaba comenzando a trascender. No se trataba solo de su sanidad, sino también de ser un canal de esperanza para otros. La tarde transcurrió tranquila, pero al anochecer ocurrió algo que la sorprendió aún más. Su hermano le envió un segundo mensaje, esta vez más largo. Le decía que había estado pensando en lo que ella le escribió días atrás y que, aunque aún le costaba, quería intentar hablar en persona. Camila sintió que el corazón se aceleraba. No esperaba que la respuesta llegara tan rápido. Pasó la noche entera pensando en ese encuentro. No tenía idea de cómo se desarrollaría, pero sabía que debía prepararse no con argumentos, sino con paz. Abrió su cuaderno y escribió: «No quiero llevar armas de defensa, quiero llevar palabras de reconciliación». Al recostarse el sueño tardó en llegar, no por ansiedad, sino por la expectativa de lo que vendría. Finalmente se durmió, y soñó que caminaba con su hermano en un campo abierto. No hablaban mucho, pero estaban juntos, y eso bastaba. Al despertar, sintió que aquel sueño era una confirmación de que el camino hacia la reconciliación era posible. Pasó la mañana en calma, preparando la casa y cocinando algo sencillo, como si el simple acto de ordenar el espacio físico también ayudara a ordenar su interior. La cita con su hermano fue en un café pequeño de la ciudad. Cuando lo vio entrar, un torrente de recuerdos la golpeó. Las discusiones, los silencios, los reproches, pero también, en lo profundo, el lazo de sangre que nada podía borrar. Se saludaron con cierta incomodidad, pero al sentarse frente a frente, el ambiente cambió poco a poco. Él comenzó hablando de los problemas familiares, de la herencia, de los desacuerdos que habían desgastado tanto la relación. Camila lo escuchó sin interrumpir, recordando la frase que había escrito en su cuaderno semanas atrás: «Estoy lista para escuchar». Cuando llegó su turno, habló con serenidad. Reconoció que ambos habían cometido errores, pero también le dijo que no quería seguir viviendo atrapada en rencores. Hubo un momento de silencio que pareció eterno. Finalmente, su hermano bajó la mirada y dijo que también estaba cansado de las peleas. No hubo abrazos inmediatos ni lágrimas espectaculares, pero sí un acuerdo tácito de intentar algo distinto. Al regresar a casa, Camila sintió que había ocurrido un milagro silencioso. No el tipo de milagro que transforma todo de un instante, sino aquel que abre la puerta para que lo nuevo comience a entrar. Esa noche escribió en su cuaderno: «La reconciliación comienza con pequeños pasos. Hoy dimos el primero». Se recostó con el corazón lleno de gratitud. El sueño llegó sereno, como un regalo de confirmación. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños gestos que confirmaban el cambio. Mariana, su compañera de trabajo, le contó que había empezado a escribir un diario nocturno y que se sentía más tranquila. Laura la llamó para agradecerle por enseñarle a orar en silencio, diciendo que las noches ya no eran tan pesadas. Y su hermano, aunque aún distante, comenzó a enviar mensajes más frecuentes, como si la conversación en el café hubiera abierto un canal de comunicación que antes estaba bloqueado. Camila observaba todo esto con asombro. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como una lucha personal contra el insomnio y la ansiedad ahora estaba tocando la vida de quienes la rodeaban. Lo que había aprendido en el silencio de la noche estaba floreciendo a la luz del día. Una tarde, mientras ordenaba su estantería, encontró el cuaderno con las primeras páginas escritas meses atrás. Al leerlas, sintió una mezcla de compasión y orgullo. Compasión por la mujer que había escrito entre lágrimas, temiendo a la oscuridad, y orgullo por la misma mujer que ahora podía escribir palabras de esperanza. Al llegar la noche, encendió su lámpara y se sentó en la cama con el cuaderno abierto. Escribió con letra clara y firme: «Mi historia no es solo mía. Está tocando corazones que no imaginaba. Gracias porque me usas para llevar consuelo». Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se recostó con una sonrisa. El descanso llegó rápido, profundo y reparador. Al amanecer, se levantó con una certeza renovada. Sabía que aún había batallas por enfrentar, pero también sabía que no las enfrentaría sola.
Las confirmaciones externas eran señales claras de que el proceso estaba dando fruto. La paz conquistada en la intimidad se estaba extendiendo hacia afuera, transformando no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. El mes avanzaba con una calma que parecía casi milagrosa. Camila había encontrado un ritmo diferente en sus días. Las noches ya no eran un campo de batalla constante, sino espacios donde descansaba sin miedo. Su relación con su hermano, aunque frágil, mostraba señales de esperanza. Incluso la deuda comenzaba a resolverse poco a poco. Todo parecía alinearse en una dirección de paz. Sin embargo, la vida rara vez concede largos periodos sin pruebas. Una mañana, al abrir el correo electrónico, Camila encontró un mensaje inesperado de su jefe. La empresa atravesaba un proceso de reducción de personal y había decidido prescindir de varios empleados, entre ellos ella. Leyó esas palabras una y otra vez, con incredulidad, como si no pudiera asimilar lo que decían. Sintió un vacío en el estómago y el corazón acelerado. El café recién preparado se enfriaba sobre la mesa mientras ella permanecía inmóvil frente a la pantalla. El miedo que creía dominado regresó con una fuerza devastadora. La estabilidad que había comenzado a construir se desmoronaba de golpe. Se levantó y caminó de un lado a otro por la sala, sin saber qué hacer. Pensó en la deuda aún pendiente, en los planes que tenía, en los pequeños pasos hacia la reconciliación con su hermano. Todo se oscureció de repente, como si una sombra hubiera cubierto el horizonte. La llamada de Laura llegó en ese momento. Su amiga notó algo extraño en su voz y le preguntó qué sucedía. Camila, con lágrimas en los ojos, le contó la noticia. Laura intentó animarla, recordándole la fuerza que había demostrado en otros momentos. Pero Camila apenas podía escuchar. El miedo era tan fuerte que parecía un ruido ensordecedor en su interior. Cuando colgó, se dejó caer en el sofá y lloró con intensidad. Sentía que todo lo que había logrado se desmoronaba. El insomnio que tanto había combatido regresaba como una amenaza latente. No sabía cómo enfrentar la incertidumbre de no tener un trabajo, de no poder cumplir con sus responsabilidades, de volver a sentir que estaba al borde del abismo. Durante horas permaneció en ese estado, atrapada en pensamientos oscuros. Pero al caer la tarde, recordó el cuaderno sobre la mesa. Lo tomó entre sus manos, lo abrió y comenzó a leer las frases que había escrito semanas atrás. Cada página hablaba de noches difíciles superadas, de recuerdos dolorosos enfrentados, de reconciliaciones iniciadas. Lentamente, esas palabras comenzaron a despertar algo en ella. Entre lágrimas, escribió en una nueva página: «Hoy siento que todo se derrumba, pero no quiero olvidar lo que ya aprendí. No estoy sola. Esta noche también puede ser transformada». Se arrodilló junto a la cama y, con la voz quebrada, levantó una oración. No pidió explicaciones, solo fuerza. Le entregó su miedo, su incertidumbre, su sensación de derrota. Mientras hablaba, sintió de nuevo esa paz que había aprendido a reconocer. No era una solución inmediata, pero sí una certeza de que no estaba abandonada. La noche llegó con una carga pesada. Camila se recostó, apagó las luces y cerró los ojos, pero los pensamientos seguían agitados. Se obligó a repetir en silencio las frases que habían sido su refugio. «No tengas miedo. Estoy contigo. Descansa. Yo cuido de ti». Al cabo de un tiempo, el cansancio la venció y se quedó dormida. Soñó que caminaba por un terreno árido y desolado. El sol era fuerte y el camino parecía interminable. Sentía que no podía avanzar más, hasta que vio a lo lejos un árbol frondoso que ofrecía sombra. Al llegar, se recostó bajo él y sintió que alguien estaba a su lado. No vio un rostro, pero supo que no estaba sola. Ese sueño la sostuvo hasta el amanecer. Al despertar, aunque el problema seguía, su corazón estaba más tranquilo. Preparó café y se sentó en el balcón con el cuaderno abierto. Escribió: «No tengo certeza sobre el futuro, pero sí tengo la certeza de que no camino sola. Eso me basta para seguir». Ese día comenzó a buscar alternativas. Actualizó su currículum, envió mensajes a antiguos compañeros de trabajo y exploró nuevas oportunidades. No fue fácil, pero cada pequeño paso era un acto de resistencia contra el miedo. Por la tarde, recibió una llamada de su hermano. Él había escuchado lo que había pasado y, con voz torpe pero sincera, le ofreció ayuda si la necesitaba.
Camila se sorprendió. Era la primera vez en años que lo escuchaba hablar con tanta preocupación genuina. Esa llamada se convirtió en una confirmación silenciosa de que la reconciliación era real y de que las heridas podían transformarse. Esa noche, al escribir en su cuaderno, anotó: «Lo que parecía una derrota me está mostrando un regalo escondido. Hoy sentí el cuidado de un hermano que creía perdido». Se recostó con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de gratitud. El sueño llegó profundo, acompañado de un descanso inesperado. Los días siguientes fueron un desafío constante. El temor a no encontrar trabajo la acompañaba, pero también lo hacía una fuerza interior que no había sentido antes. Cada vez que la ansiedad intentaba ganar terreno, abría su cuaderno y releía las frases escritas. Era como beber agua fresca en medio de un desierto. Una tarde, recibió un mensaje de Mariana, su compañera de trabajo. Ella también había sido despedida, y estaba devastada. Camila, a pesar de su propio dolor, se tomó el tiempo de escucharla y animarla. Le habló de su proceso, de cómo había aprendido a encontrar paz en medio de la incertidumbre. Mariana lloró al otro lado del teléfono, agradeciendo por esas palabras que le daban esperanza. Al colgar, Camila comprendió que incluso en medio de sus pruebas, podía ser un canal de consuelo para otros. Esa revelación le dio fuerzas nuevas. Esa noche escribió: «Mi historia de lucha se convierte en fuerza para otros. Aunque no entienda el porqué de mis pruebas, sé que no son en vano». Apagó la lámpara, cerró los ojos y dejó que el sueño la envolviera. No fue un descanso inmediato, pero sí profundo. El amanecer trajo consigo un aire renovado. Camila se levantó con la convicción de que, aunque la vida le quitara certezas, había descubierto algo que nada podía robarle: una paz que no dependía de las circunstancias. La mañana amaneció con un aire limpio después de una lluvia intensa. Camila abrió la ventana y respiró profundamente. El aroma a tierra mojada le recordó la metáfora que tantas veces había escrito en su cuaderno: después de la tormenta, siempre llega la calma. Aunque su vida estaba atravesando un momento incierto tras la pérdida del trabajo, sentía dentro de sí una paz que no podía explicar. Se sirvió una taza de café y se sentó en el balcón, como cada día. El sol tímido comenzaba a asomar entre las nubes, iluminando con un resplandor suave los árboles de la calle. Mientras tomaba el primer sorbo, abrió su cuaderno y leyó lo que había escrito la noche anterior. Sus palabras eran testimonio de que, incluso en medio de la incertidumbre, había encontrado fortaleza. Ese día decidió dedicarlo a buscar nuevas oportunidades. Encendió la computadora y comenzó a revisar anuncios de empleo. Cada propuesta parecía un desafío, pero en lugar de sentirse intimidada, se sorprendió al descubrir en sí misma una actitud diferente. Ya no miraba el futuro como un muro imposible de escalar, sino como un terreno desconocido, que podía explorar paso a paso. Entre los anuncios encontró uno que llamó su atención. Era una convocatoria para trabajar en una organización que brindaba acompañamiento a personas en situación de crisis emocional. Camila se detuvo a leer los detalles. El perfil pedía habilidades de escucha, empatía y capacidad para ofrecer apoyo en momentos de dificultad. Su corazón dio un vuelco. Sintió que esa descripción hablaba directamente de ella, de lo que había vivido y de lo que había aprendido en los últimos meses. Con una mezcla de nervios y entusiasmo, preparó su currículum y escribió una carta de motivación. No se limitó a hablar de su experiencia laboral anterior, sino que compartió, con palabras cuidadas, lo que había significado para ella transitar noches de insomnio, enfrentar miedos y aprender a encontrar paz en medio del dolor. Al enviar el correo, respiró profundo y cerró los ojos unos segundos. No sabía si sería seleccionada, pero había dado un paso importante: transformar su historia en una oportunidad para ayudar a otros. Ese mismo día recibió una llamada de Laura. Su amiga le contó que estaba pensando en formar un pequeño grupo de apoyo para mujeres que atravesaban situaciones difíciles y quería que Camila la acompañara en ese proyecto. Camila escuchó con atención y sintió que algo dentro de ella se encendía. Era como si todo lo que había vivido la estuviera preparando para un propósito mayor. Por la noche, al escribir en su cuaderno, anotó: «Lo que fue una herida se convierte en misión. Hoy descubrí que mi historia puede ser herramienta para levantar a otros». Se recostó con una sonrisa y cerró los ojos.
El sueño llegó tranquilo, como si la misma vida confirmara que estaba en el camino correcto. Los días siguientes estuvieron llenos de señales que reforzaban esa convicción. Mariana, su compañera de trabajo despedida, le llamó para contarle que había comenzado a escribir en un diario nocturno y que eso la estaba ayudando a dormir mejor. Le agradeció entre lágrimas por haberle compartido esa práctica. Laura le envió mensajes de gratitud por las palabras de ánimo que había compartido en el grupo que estaban formando. Y su hermano, poco a poco, comenzó a comunicarse con más frecuencia, incluso preguntándole cómo se sentía después de perder el empleo. Cada una de esas confirmaciones eran como pequeñas luces que iluminaban el camino. Camila entendió que su proceso personal no era aislado, que tenía un alcance mayor del que había imaginado. Una tarde, mientras caminaba por el parque, se detuvo a observar a un grupo de jóvenes que ensayaban música bajo un árbol. El sonido de las guitarras y las risas despreocupadas llenaron el aire. Camila sonrió al pensar en cómo la vida seguía su curso, con su belleza simple, incluso en medio de las pruebas. Se dio cuenta de que parte de su sanidad también consistía en aprender a disfrutar de esos detalles cotidianos. Al regresar a casa, encontró un nuevo correo en su bandeja de entrada. Era de la organización a la que había enviado su currículum. La invitaban a una entrevista virtual en los próximos días. Camila se quedó inmóvil frente a la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. Era la primera señal concreta de que algo nuevo estaba por comenzar. Corrió a buscar su cuaderno y escribió con rapidez: «Hoy recibí una invitación que podría cambiar mi vida. No sé qué pasará, pero confío en que cada paso está guiado». La emoción no le impidió descansar esa noche. Al contrario, se recostó con un sentimiento de gratitud que la envolvió como una manta tibia. Cerró los ojos y se durmió profundamente. El día de la entrevista llegó. Camila se preparó con cuidado, vistiendo ropa sencilla pero formal, peinando su cabello con esmero. Frente a la cámara de la computadora, respiró hondo y recordó todo lo que había vivido. Cuando comenzó la conversación, habló con honestidad. No intentó ocultar sus experiencias, sino que las compartió con valentía, explicando cómo había aprendido a escuchar, a contener y a dar palabras de aliento en momentos difíciles. Los entrevistadores la escucharon con atención y al final le agradecieron por su sinceridad. Aunque no le dieron una respuesta inmediata, Camila sintió que había hecho lo correcto. Al cerrar la computadora, se recostó en la silla y dejó que las lágrimas de emoción rodaran por su rostro. Por la tarde llamó a Laura para contarle cómo había ido. Su amiga la animó y le recordó que, sin importar el resultado, ya estaba dando pasos hacia su propósito. Camila sonrió, convencida de que esas palabras eran verdad. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno: «No sé qué traerá mañana, pero sé que no es casualidad haber llegado hasta aquí. Cada lágrima, cada insomnio, cada oración ha tenido un sentido». Cerró el cuaderno y apagó la lámpara. El sueño llegó rápido, profundo, acompañado de una paz que parecía inquebrantable. Los días posteriores estuvieron llenos de expectativa. Camila seguía recibiendo mensajes de ánimo de su hermano, de Mariana y de Laura. Sentía que estaba rodeada de un círculo de apoyo que antes no existía. Lo que alguna vez fue soledad, ahora se transformaba en comunidad. Un viernes por la mañana, mientras desayunaba en el balcón, recibió una llamada. Era la organización. Con voz amable, le informaron que había sido seleccionada para formar parte del equipo. Camila quedó en silencio unos segundos, tratando de procesar la noticia. Cuando finalmente reaccionó, las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Colgó el teléfono y corrió a su habitación a buscar el cuaderno. Escribió con letras grandes: «Hoy comenzó una nueva etapa. Hoy confirmé que mi dolor no fue en vano». Se arrodilló junto a la cama y levantó una oración de gratitud. No pidió nada, solo agradeció por la oportunidad de transformar su historia en esperanza para otros. Esa noche, al recostarse, el descanso fue más profundo que nunca. No solo porque había recibido una buena noticia, sino porque entendía que su vida estaba tomando un nuevo rumbo, guiado por algo mucho más grande que sus propios planes. El amanecer llegó con una claridad serena que parecía abrazar cada rincón de la ciudad. Camila se despertó antes de que el sol estuviera completamente arriba.
Se levantó de la cama sin sentir aquella pesadez que en el pasado la había acompañado tantas madrugadas. El insomnio ya no dominaba sus noches. El miedo había dejado de ser su compañero constante. Ahora, cada día comenzaba con una certeza renovada. Su vida había tomado un nuevo rumbo. Mientras preparaba el café, recordó la llamada que había recibido días atrás, aquella que le confirmó que había sido seleccionada para trabajar en la organización. Cada vez que lo pensaba, las lágrimas le volvían a llenar los ojos, pero ya no eran lágrimas de angustia, sino de gratitud. Sentía que todo lo vivido había tenido un propósito, que cada noche de desvelo y cada página escrita en su cuaderno la habían preparado para ese momento. Se sentó en el balcón con la taza caliente entre las manos. El aire fresco acariciaba su rostro, y los rayos dorados del sol iluminaban las hojas de los árboles frente a su casa. Abrió el cuaderno y, con calma, comenzó a escribir. Hoy comienza una nueva etapa. Hoy camino sin miedo porque aprendí que nunca estuve sola. Las palabras fluían con naturalidad, cargadas de fuerza. Cada línea escrita era un recordatorio de su transformación. Había pasado de temer a la oscuridad a abrazarla como un espacio sagrado de encuentro. El insomnio, que en un inicio fue su enemigo, se había convertido en el escenario donde descubrió la compañía más fiel de todas. Los primeros días en la organización fueron un reto. Se encontró con personas que cargaban dolores profundos, ansiedades, pérdidas y miedos. En cada conversación, Camila recordaba sus propias noches de llanto. No necesitaba libros ni fórmulas complicadas para comprender lo que otros sentían. Su experiencia le daba una empatía genuina, una capacidad de escuchar sin juzgar y de ofrecer palabras sencillas que llegaban al corazón. Uno de los primeros casos que atendió fue el de una joven llamada Daniela, que llevaba semanas sin poder dormir debido a una ruptura dolorosa. Camila la escuchó en silencio durante varios minutos, sin interrumpirla. Cuando la joven terminó de hablar, le tomó las manos y le dijo con ternura: «Entiendo lo que sientes, porque también tuve noches en las que el dolor no me dejaba cerrar los ojos. Pero aprendí que incluso en la oscuridad se puede encontrar consuelo». Daniela rompió en llanto, y en ese instante Camila comprendió que estaba exactamente en el lugar donde debía estar. Cada jornada en la organización era un recordatorio de cómo la vida podía transformar el dolor en propósito. A veces llegaba a casa agotada, pero nunca vacía. Su cuaderno seguía siendo su refugio nocturno. Allí escribía lo vivido, las historias que escuchaba, las emociones que la acompañaban. No todas eran fáciles, pero cada palabra escrita era un puente que la mantenía firme. Una noche, después de una jornada intensa, abrió el cuaderno y escribió: «Hoy entendí que mis heridas son mis credenciales. No necesito ocultarlas, porque a través de ellas otros encuentran esperanza». Con el paso de los días, su relación con su hermano también comenzó a sanar de manera más evidente. Se vieron varias veces, compartieron comidas sencillas y poco a poco las conversaciones se hicieron más naturales. Aún había temas delicados que no habían resuelto por completo, pero la hostilidad había desaparecido. En su lugar, había nacido un respeto nuevo, una disposición de caminar juntos hacia adelante. Un domingo, mientras almorzaban en la casa de su madre, su hermano la miró a los ojos y le dijo con sinceridad: «Me alegra verte así. Pensé que nunca ibas a superar todo lo que pasaste, pero ahora eres distinta». Camila sonrió, y aunque no respondió con palabras, en su interior agradeció por esa confirmación. Esa noche, al escribir en su cuaderno, dejó una frase breve pero contundente: «El perdón abre puertas que parecían cerradas para siempre». El círculo de amigas también se había fortalecido. Laura y Mariana eran parte de su vida cotidiana. Juntas organizaron pequeños encuentros para conversar y apoyarse mutuamente. A veces se reunían en casa de Camila, compartían café, risas y oraciones. Cada encuentro era un recordatorio de que la comunidad es un regalo, un refugio en medio de las batallas. En uno de esos encuentros, Laura la abrazó y le dijo: «Si tú no hubieras compartido tu historia, yo no estaría aquí». Camila se quedó en silencio, conmovida, entendiendo que lo que alguna vez había considerado un castigo, ahora se había convertido en fuente de vida para otros. Las noches ya no eran de insomnio, pero Camila mantenía su ritual. Antes de dormir, abría el cuaderno y escribía unas líneas, aunque fueran pocas. Era su manera de recordar de dónde había venido
y hacia dónde caminaba. Una de esas noches escribió: «No temo a la oscuridad, porque aprendí que allí también hay luz». Con el tiempo, comenzó a dar charlas en pequeños grupos de la organización. No se consideraba una experta, pero compartía su testimonio con humildad. Hablaba de cómo enfrentó la soledad, del proceso de reconciliación, de las páginas escritas entre lágrimas. Las personas la escuchaban con atención, porque en sus palabras había verdad. No hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia viva. En una de esas charlas, un hombre mayor se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Usted me dio esperanza. Pensé que mi historia estaba acabada, pero ahora creo que todavía puedo levantarme». Camila lo abrazó con ternura, y en ese gesto sintió que su propósito estaba plenamente cumplido. Los días seguían pasando, y cada uno traía consigo nuevas oportunidades de servir, de acompañar y de crecer. Camila ya no medía su vida por los problemas que enfrentaba, sino por la paz que había aprendido a sostener en medio de ellos. Una noche especial, mientras miraba las estrellas desde el balcón, abrió su cuaderno por última vez en aquella etapa de su vida. Tomó la pluma y escribió con calma: «Termino este capítulo con gratitud. Mi historia comenzó con insomnio, miedo y soledad, pero hoy se llena de propósito, paz y compañía. Lo que parecía una condena se convirtió en mi mayor bendición». Cerró el cuaderno y lo colocó sobre la mesa. Luego se recostó en la cama y apagó la lámpara. El silencio de la noche ya no era una amenaza, sino un refugio. Cerró los ojos y dejó que el sueño la envolviera suavemente, sabiendo que había encontrado un descanso que nada ni nadie podría arrebatarle. El viaje de Camila no fue sencillo. Comenzó en noches solitarias, atrapada en el insomnio y la desesperanza, sin imaginar que cada lágrima escrita en su cuaderno se convertiría en el inicio de una transformación profunda. Lo que alguna vez fue oscuridad absoluta terminó revelándose como el espacio donde descubrió su mayor fortaleza, la certeza de que nunca estuvo sola. Camila aprendió que el dolor no siempre es un final, sino muchas veces el inicio de un propósito mayor. Sus heridas, lejos de ser un peso que debía ocultar, se transformaron en sus credenciales más valiosas para tender puentes hacia otros. La reconciliación con su hermano, el círculo de amistad fortalecido y la oportunidad laboral en la organización fueron frutos de un proceso que comenzó en silencio, entre miedos y noches de vigilia. Hoy, cada página de su cuaderno es testimonio de que las tormentas pueden convertirse en lluvias que fertilizan la tierra del alma. Lo que parecía un castigo se convirtió en bendición. Su historia demuestra que siempre hay una salida, incluso cuando el túnel parece interminable. Y ahora, querido lector y oyente, esta historia también es un regalo para ti. Porque quizá tú también hayas enfrentado noches de insomnio, recuerdos que pesan, miedos que parecen no tener fin. Esta historia quiere recordarte que el dolor puede transformarse, que la esperanza puede renacer en los lugares más inesperados. Si este relato tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este camino. Suscríbete al canal, comparte este video y dale un like para que más personas encuentren consuelo en medio de su tormenta. No camines solo. Únete a esta comunidad de esperanza y fortaleza, porque juntos podemos descubrir que, incluso en la oscuridad, siempre hay luz.